Eliminar bloqueos es purificación espiritual. Eso es lo que se trata la vida. A medida que elimines tus bloqueos, la energía comenzará a fluir libremente y el amor ya no será algo que necesites o busques. En esta etapa el amor no tiene nada que ver con otra persona o con el trabajo que estás haciendo. Sientes amor e inspiración todo el tiempo. Encuentras que el estado natural de tu ser es amar todo lo que haces y a todos los que ves. De hecho, tienes que contenerte para contener tu pasión por la vida, porque hay un poderoso flujo de energía que te alimenta desde adentro. Este es el estado que Cristo estaba describiendo cuando dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Ya no vives únicamente de lo que entra de afuera. Tu energía viene desde adentro, sin esfuerzo, desde tu fuente. Tu corazón es una de las cosas más bellas de la creación. Con el tiempo, si trabajas en ti mismo, llegarás a apreciar lo que se te ha dado. Tu corazón no solo puede alimentarte con amor incondicional, sino que es la puerta de entrada a los centros superiores. Las preguntas más significativas con respecto a la calidad de vida no son sobre lo que posees o lo que haces, sino sobre cómo te va por dentro. La mayoría de las personas pueden relacionarse con una respuesta similar a: hay momentos que son tan hermosos que no los cambiaría por nada, pero también hay momentos que no quiero que duren ni un segundo más. En general, trabajo duro para mantener las cosas bien aquí. Tal es la situación humana. Para la mayoría esa es una descripción justa de lo que es vivir allí. Hasta ahora nuestras discusiones han sentado sobre la base para entender por qué es así. A lo largo de nuestras vidas hemos almacenado patrones dentro de nosotros mismos, samskaras, basados en experiencias pasadas a las que nos resistimos. Luego usamos esos patrones almacenados para construir un autoconcepto que consiste en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, y cómo hacer que los eventos en el mundo se desarrollen en consecuencia. Si tenemos éxito en nuestros esfuerzos, por lo general es agradable por dentro; si no lo hacemos, no lo es. Es importante entender que cada evento externo es la expresión de todas las energías que se han unido para crear ese evento. Cuando este flujo de la energía del evento entra en ti, debe abrirse camino a través de tu mente y corazón y finalmente fusionarse en tu conciencia. Cuando usas tu voluntad para bloquear el paso de una experiencia, el flujo de energía tiene que encontrar una manera de seguir moviéndose. La energía no puede quedarse quieta. La energía es poder. Y cuando golpea la resistencia de tu voluntad, se ve obligada a dar vueltas sobre sí misma. Esa es la única forma en que la energía puede permanecer en un solo lugar. El círculo es una forma tan poderosa en la creación, porque permite que algo siga moviéndose pero permanezca estacionario. Así es como se forman los samskaras. Estos patrones almacenados del pasado siguen tratando de liberarse, pero tú sigues empujándolos hacia abajo, ya sea consciente o inconscientemente. A estas alturas puedes ver cómo estos samskaras están dirigiendo tu vida. Para empezar, siguen apareciendo solos, y eso solo causa sufrimiento. Para evitar esto, tienes que dedicar una parte importante de tu vida a crear situaciones que hagan que sea cómodo vivir dentro de ti. Terminas confiando en tu brillante mente analítica para descubrir cómo estar bien. Tu mente hace esto imaginando lo que funcionaría para ti. Simplemente comienza a inventar cosas, a jugar a las fantasías. Y a medida que surgen estos pensamientos imaginados, puedes sentir cómo afectan tus bloqueos. Estás tratando de ver cómo debe ser el mundo para que te quede mejor. ¿Qué pasaría si esta persona fuera de cierta manera? ¿Y si esa persona no hubiera dicho lo que me dijo a mí? ¿Qué pasa si cambio de trabajo para convertirme en el jefe para que la gente tenga que escucharme en lugar de que yo los escuche a ellos? Todo lo que sucede en tu mente personal se debe a que estás tratando de igualar los patrones almacenados que te harán sentir mejor o de evitar los patrones que te harán sentir peor. En ambos sentidos, los patrones almacenados controlan tu vida. No te sientas mal por ello. Es así
para casi todo el mundo y siempre lo ha sido. Ahora tienes una comprensión más profunda de lo que llamaremos la situación. Está ahí, no está bien ahí, y has desarrollado conceptos de cómo debe ser todo para que estés bien allí. Si no tienes cuidado, tendrás dificultades para satisfacer estas necesidades por el resto de tu vida. Un ejemplo perfecto de esta carga es la práctica demasiado común de preocuparse. ¿Por qué te preocupas? Solo hay dos razones para preocuparse. O te preocupas que no vas a conseguir lo que quieres, o te preocupas porque vas a conseguir lo que no quieres. Esto te impulsa a trabajar fuera en el mundo para satisfacer tus necesidades, pero la raíz de la incomodidad son tus patrones almacenados del pasado. Estás decidiendo que necesitas hacer cosas afuera para apaciguar esos patrones que están dentro. Esto no elimina los patrones almacenados, de hecho refuerza tu compromiso con ellos. Con el tiempo seguirá molestándote. Digamos que te sientes solo porque no tienes a alguien especial en tu vida. Esto suena perfectamente normal, pero la verdad es que tener a alguien especial en tu vida es tu intento de resolver tu soledad. No se ocupa de la causa de la misma. Es como si comieras mal y te doliera el estómago. Puedes empezar a buscar el Pepto-Bismol. Si alguien te pregunta por qué tienes dolor de estómago, por favor no digas que es porque no puedes encontrar el Pepto-Bismol. Encontrar el Pepto-Bismol es un intento de compensar tu dolor de estómago y no está relacionado con la causa del mismo. El Pepto-Bismol puede hacerte sentir mejor temporalmente, pero a menos que cambies tus hábitos alimenticios, el dolor de estómago regresará. Descubrirás que esto es cierto para muchas cosas que haces para compensar tus molestias. Eventualmente nos despertamos y nos damos cuenta de que compensar lo que está mal no es lo suficientemente bueno. Debemos resolver la causa raíz de por qué no estamos bien. Hay un estado dentro de ti que siempre está lleno de amor y una sensación de felicidad. Yogananda lo llamó alegría siempre nueva. No es una alegría de la que te canses, es una nueva experiencia de belleza que fluye constantemente hacia arriba. Esta es la solución a todos los problemas que tienes adentro. Hazlo hermoso. En lugar de pensar que el nuevo trabajo lo hará, la nueva relación, o más dinero, popularidad, haz el trabajo interno necesario para hacerlo hermoso por dentro. Ten en cuenta que todos tus problemas comienzan con no estoy bien aquí. Si estuvieras bien, no estarías preocupándote y quejándote. Estarías allí disfrutando de la belleza de la experiencia que estás teniendo. Disfrutar de tu estado interior no significa que nada vaya a pasar afuera. Nadie está diciendo que no interactúas con el mundo. Simplemente no interactúas con el mundo en un intento de resolver tus problemas internos. El exterior no puede resolver tus bloqueos internos. Todo lo que el mundo exterior puede hacer es permitir temporalmente que la energía rodee un bloqueo o no golpee tanto. Esto crea algo de alivio, pero no eliminará el bloqueo. Trabajar en la liberación de bloqueos internos en lugar de luchar con la vida para conseguir lo que quieres puede parecer que te están quitando algo. Pero si lo que te están quitando te está causando sufrimiento, esto no debería ser un problema. Si estás comiendo algo que te enferma y alguien quiere darte comida que te hace saludable, primero debes dejar de comer lo que te enferma. Este no es un acto de renuncia, es simplemente sabiduría. Asumir este trabajo interior no significa que no te cases, ni tengas un trabajo o pongas todo tu corazón en lo que sea que estés haciendo. Puedes hacer todo eso, pero no con el propósito de resolver tus problemas internos. Si permites que evitar tus problemas internos defina lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo es expresar tus problemas internos en el exterior. Digamos que un psicólogo levantó una mancha de tinta de Roger y te enojaste por lo que viste en ella. ¿La solución es decirles que dejen de sostener ese papel? Eso sería ridículo, no resolverías nada. Sin embargo, tratar de resolver los problemas internos reorganizando el exterior es exactamente lo que todo el mundo está haciendo. Todo el mundo quiere mejorar su experiencia de vida.
Las personas siempre buscan más alegría, amor, inspiración y significado. La pregunta es cómo lograrlo. Hagamos un experimento. Imagina que una fuerza todopoderosa te ha pedido que escribas algunas cosas que deben suceder para que disfrutes plenamente de tu vida. Si tú eres como la mayoría de las personas, escribirás cosas como una casa nueva, una relación especial, un trabajo mejor pago y tal vez unas vacaciones de un año en un lugar favorito del mundo. Cuando hayas terminado estarás muy emocionado de entregar esa lista y que se te concedan tus deseos. Desafortunadamente tendrás que esperar un momento porque vamos a profundizar más en este experimento. Si examinas tu lista más de cerca, verás que no es lo que realmente quieres. Digamos que escribiste que quieres casarte con la persona que amas y quieres una boda en Maui con aves del paraíso rodeando la ceremonia. Después de la boda deseas vivir en una hermosa casa libre de hipotecas, con vista al mar y 2 autos lujosos en el camino de entrada. Es el sueño que has tenido desde niño. El problema es que eso no es lo que realmente quieres. Tu mente te ha jugado una mala pasada. Digamos que tienes la boda, la casa y los autos, tal como los querías, pero tu nuevo cónyuge resulta ser un verdadero idiota. Te trata terriblemente y es obvio desde el principio que va a ser el peor matrimonio en la historia de la humanidad. Además eres católico, así que no puedes divorciarte. ¿Todavía quieres esa boda? Improbable. Entonces, no era realmente el matrimonio que querías. Querías la hermosa experiencia que pensabas que te iba a dar el matrimonio. Entonces, ¿por qué no pediste eso? Lo mismo es válido para el nuevo trabajo, el $1.000.000 en el banco, el respeto de otras personas. Bien, puedes tenerlo todo. Pero, si crea tanto estrés y preocupación que te hace sentir miserable, ¿te gustaría poder recuperar tu antiguo trabajo? Realmente no querías el trabajo, el dinero o la aceptación. Querías lo que pensabas que te darían. Querías felicidad, alegría y una sensación de bienestar total. ¿Qué tal un estado interior constante de amor, belleza e inspiración al más alto nivel que jamás hayas experimentado? ¿Por qué no pediste eso? Lo que hiciste fue permitir que tus experiencias pasadas más fuertes definieran lo que crees que te hará sentir feliz. No funciona de esa manera. Hay muchas personas que tienen lo que anotaste en tu lista y no siempre están contentas. No hay nada que hayas experimentado que te haya dejado totalmente satisfecho por un periodo de tiempo prolongado. Siempre has necesitado más. Toda tu vida has estado diciendo, si consigo lo que quiero estaré bien, y si no tengo que conseguir lo que no quiero estaré bien. Durante toda tu vida ha habido una lista. ¿Cuándo te darás cuenta de que eso no funciona? Si has estado haciendo algo cada minuto en toda tu vida y todavía lo haces, obviamente no funciona. ¿Por qué no ir directamente a la raíz y decir, lo que quiero es sentir amor y alegría, lo que quiero es cada momento de cada día para sentir un bienestar tan alto como nunca antes, y estar inspirado por todo lo que hago? Ahora hay una lista. Vamos a convertir eso en uno. El resultado interesante de nuestro experimento es que nos ha alejado de la mundanalidad y nos ha llevado a la esencia de la espiritualidad. No es que la mundanalidad sea un término negativo, simplemente significa que piensas que la respuesta está en el mundo. Crees que la respuesta está en lo que se está desarrollando frente a ti. No está mal ir al mundo por lo que crees que quieres, simplemente no funciona. Estás tratando de encontrar algo fuera que coincida con tu samskara del día. Una vez que obtengas lo que quieres o evites lo que no quieres, ese ya no será un mayor deseo o tu mayor temor. Una vez que uno está fuera del camino, siempre habrá el próximo problema que saldrá a la superficie. Eventualmente te despiertas, te das cuenta de que quieres sentir amor. No es que quieras amar a alguien o que alguien te ame. Solo quieres sentir amor todo el tiempo. Si tu amor no depende de nada ni de nadie, puede durar para siempre. A eso se le llama amor incondicional. El gran maestro Meher Baba enseñó que el amor debe brotar espontáneamente desde adentro. No puede ser coaccionado y no puede depender de nada. Eso es el amor puro. De lo contrario, tienes una situación temporal que simplemente coincide con tus patrones almacenados. Desafortunadamente esto no durará. Tienes muchos samskaras ahí.
Además, si estás en una relación, la otra persona tiene muchos patrones propios, muy diferentes a los tuyos. Por eso las relaciones son tan complicadas. No solo los samskaras pasados de cada persona son diferentes, sino que ambas personas tienen experiencias diferentes todos los días para agregar a la colección. Si alguien le gritó a tu pareja en el trabajo, son diferentes cuando llegan a casa que si alguien fuera amable con ellos. Tú, por supuesto, tuviste tus experiencias diarias. Si tu sentimiento de amor depende de que tu pareja se comporte de cierta manera cuando llega a casa, estás en problemas y ellos también. Ya tienes suficientes dificultades para lidiar con tus propios samskaras. Ahora tienes que lidiar con los de ellos también. No te asustes. Esto no significa que no tengas relaciones significativas. Hay relaciones hermosas y pueden durar para siempre. De hecho, pueden volverse más y más hermosas todo el tiempo. Pero no son relaciones de samskara. No se basan en que el mundo exterior coincida con tus patrones internos. Se basan en el amor incondicional. Una vez que el amor siempre fluye libremente dentro de ti, estarás complacido de compartirlo con otra persona. Tal amor no se basa en necesidades o expectativas, se basa en el amor puro que deseas expresarse incondicionalmente. ¿Y cómo se llega a tal estado de amor incondicional y bienestar? En lugar de tratar de hacer que el mundo coincida con tus bloqueos, trabajas para liberarte de los bloqueos. Este es el secreto del verdadero crecimiento espiritual. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Si no tienes los samskaras, nada bloqueará tu flujo de energía interior. Sentirás amor, alegría e inspiración todo el tiempo. Si estás dispuesto a experimentar el momento que se desarrolla frente a ti, tendrás la oportunidad de inspirarte en todo. El simple hecho de que las cosas existan será suficiente para acomodarte. Solo tienes dos opciones. O dedicas tu vida a hacer que el mundo coincida con tus samskaras, o dedicas tu vida a dejar ir tus samskaras. Si eliges lo segundo, no terminas con una vida mundana y una vida espiritual, terminas con una sola vida. Trabajo, retiros de meditación, sacar la basura, barrer el piso, conducir, ducharse, todo es lo mismo. Lo mismo sucede en todas tus actividades. Estás dejando ir tus bloqueos. Es igualmente beneficioso dejar de lado los bloqueos en el trabajo. Cuando llevas a los niños al fútbol, haces las compras o lo que sea. En cada momento de tu vida estás naturalmente disfrutando de lo que es o dejando ir lo que te impide disfrutar de lo que es. Si te deshaces de los deseos y miedos que te limitan, siempre estarás bien. Soltarte a ti mismo en lugar de servirte a ti mismo es el verdadero cambio de paradigma. Interactuamos con la vida en cada momento de vigilia de nuestro tiempo en la Tierra. Si estamos comprometidos a crecer espiritualmente, debemos aprender a usar esa interacción para despejar nuestros bloqueos. Esto inevitablemente nos devuelve al corazón, ya que ahí almacenamos bloqueos. Nuestro corazón experimenta innumerables emociones y sentimientos diferentes basados en los samskaras que hemos acumulado. Tu incapacidad para manejar la amplitud de estas emociones te mantiene encerrado en la difícil situación humana de controlar la vida para estar bien. Si deseas liberarte y vivir incondicionalmente, debes aprender a limpiar tu corazón. La purificación de tu corazón comienza con estar agradecido de tener uno. Tu corazón es como una orquesta. ¿Alguna vez has visto una película sin la partitura? Está muerto, no tiene jugo. Cuando algo sucede en tu vida, la orquesta de tu corazón comienza a tocar. Agregas riqueza a tu vida al tocar notas altas y bajas que generalmente son apropiadas para los eventos que se desarrollan ante ti. Tu corazón no es un obstáculo ni un castigo, tu corazón es un hermoso regalo. ¿Preferirías no tener uno y vivir tu vida sin sentimientos? Así como la mente humana es algo extraordinario, que puede llevarte más allá del límite de tus sentidos, el corazón humano es aún más extraordinario. Puede reproducir notas de un extremo del espectro a otro. Tu corazón puede pasar del éxtasis absoluto al dolor y la tristeza profundos en cuestión de segundos.
Puede elevarte a alturas en las que sientes que las alas de un ángel te llevan al cielo y puedes llevarte a tu hora más oscura. Tu corazón es capaz de hacer todo esto, sin ningún esfuerzo propio. Qué maravilloso instrumento llevas dentro de ti. El problema es que no estás de acuerdo con todo el rango de tu corazón. Quieres controlar tu corazón para que solo toque las notas que puedas manejar. La espiritualidad se trata de aprender a agradecer a tu corazón por las hermosas expresiones que está creando dentro de ti. Desafortunadamente descubrirás que no puedes hacer esto todo el tiempo. Hay vibraciones que tu corazón es capaz de hacer que no estás dispuesto a experimentar. Es como si no estuvieras lo suficientemente evolucionado para manejar la plenitud de tu corazón. Así que te resistes. Así como te resistes al mundo cuando no es como quieres, te resistes a tu corazón cuando no te sientes cómodo con sus expresiones. A medida que te expandes y creces espiritualmente, tu rango de comodidad con el mundo exterior será cada vez más amplio, y esto te permitirá manejar más momentos que pasen frente a ti. Lo mismo es cierto con tu corazón. A medida que creces espiritualmente, al honrar tus experiencias diarias, aprenderás a sentirte más cómodo con tu corazón. Cuando eras niño, la primera vez que experimentaste miedo o celos, es posible que te hayas sentido abrumado y hayas tenido dificultades para controlarte. Con el tiempo, te acostumbraste más a estas emociones y al menos trataste de lidiar con ellas. Tal vez lo mejor que pudiste hacer al principio fue controlar tus emociones y aparentar estar bien. Aunque eso no es necesariamente tan saludable, es mejor que perderse por completo y dejar que las emociones te superen. Si permites que una emoción desenfrenada actúe externamente, tienes el poder de cambiar el curso de tu vida, generalmente no para mejor. Poco a poco, a medida que aprendes a aceptar que las emociones son una realidad de la vida, van y vienen si las dejas. Esta es la evolución espiritual. Así como nuestros cuerpos han evolucionado a través de eones, de desafiantes experiencias externas, nuestras almas evolucionan a través de los fuegos de las experiencias internas. No es que un gran ser no tenga emociones, es que están en paz con sus emociones. Pueden manejar los diversos cambios por los que pasa su corazón. Si alguien que conoces muere, es natural sentir una sensación de pérdida. Vas a sentir cierta cantidad de tristeza si te preocupas por la persona. Ese es tu corazón expresándose en armonía con lo que está sucediendo. Como un instrumento tocando algo hermoso, tu corazón te está componiendo una canción de tristeza. El problema es que no estás de acuerdo con eso. Con el tiempo te darás cuenta de que la emoción en sí misma no es el problema. El problema es que no eres capaz de manejar la emoción. Volvemos al mismo lugar una y otra vez. ¿Quieres dedicar tu vida a controlar el mundo para que tu corazón nunca sienta emociones que no puedes manejar? ¿O quieres dedicarte al trabajo evolutivo de sentirte cómodo con tu corazón? Así como encontramos con la mente, si quieres trabajar en tu corazón, comprende por qué es así. Es posible que hayas notado que puedes ser sensible, volátil y difícil de vivir. El corazón es así, porque no manejaste las emociones naturales que creaba, las resististe, las cuales almacenaron su energía dentro de ti. Ahora estás en problemas. Ya es bastante malo que alejaste los patrones de pensamiento, pero también alejaste las vibraciones de tu corazón. Estos patrones de energía bloqueados están haciendo un completo desastre en tu corazón. El corazón se ha desequilibrado y ha dejado de abrirse cuando necesitas expresar emociones saludables. Digamos que alguien hace algo que te hace sentir miedo. Hay momentos en que el miedo es una reacción normal y saludable a los acontecimientos externos, pero no eres capaz de manejar la emoción, así que la reprimes para sacarla de tu conciencia. Más tarde escuchas que algo malo le pasó a esa persona. En lugar de sentir compasión, te sientes aliviado. Tus emociones ya no están en armonía con las situaciones externas, sino que están liberando las energías bloqueadas de tus experiencias pasadas. El crecimiento espiritual consiste en arreglar el corazón y devolverlo a un estado de bienestar. Debería estar claro ahora que el problema no está fuera en el mundo,
El problema es tu incapacidad para manejar la plena expresión del mundo de tu corazón. Aprender a manejar estas expresiones es la solución y es la esencia del crecimiento espiritual. Los sentimientos de pérdida, miedo o ira en tu corazón son solo objetos de conciencia que el ser está experimentando. No pueden hacerte daño a menos que te resistas a ellos. De hecho, te hacen más rico porque los experimentaste. Cada experiencia te hace una mejor persona si no te resistes. Ven a la paz con las expresiones de tu corazón. Puede parecer imposible estar cómodo con emociones que son incómodas, pero la verdad es que ya tienes experiencia haciéndolo. Tomemos como ejemplo la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. Como tragedia, ciertamente no es divertido. Digamos que una compañía de Shakespeare pasa por la ciudad y representa a Romeo y Julieta. Hacen un trabajo tan bueno que lloras con un nivel de alivio que casi nunca antes habías sentido. La actuación fue completamente desgarradora. ¿A qué te dedicas? Dile a todos tus amigos que vayan a verlo. Dices, lloré durante 3 días después. Fue increíble. Tocó mi corazón tan profundamente. Nunca había sentido una tristeza tan pura. Quiero volver a verlo y todos deberían venir conmigo. Bueno, si una tragedia incluso cercana a eso ocurriera en la vida real, no estarías elogiando la profundidad de la emoción. Quedarías marcado de por vida. Esa es la diferencia entre aceptar la expresión de tu corazón en lugar de resistirte. La creación ha puesto una orquesta completa dentro de ti, gratis. Esto hace que la vida sea mucho más interesante y vibrante. Aprende a disfrutar de tu corazón dejando de resistirte. No se trata de perderte en tus emociones, se trata de estar dispuesto a experimentarlos de la misma manera que experimentas una hermosa puesta de sol. Simplemente dejas que entre la puesta de sol. No estás haciendo nada. Simplemente estás permitiendo que la conciencia sea consciente de lo que está frente a ella. A veces es una hermosa puesta de sol, a veces es una sensación de pérdida. El proceso es exactamente el mismo. La conciencia está experimentando un objeto de conciencia. No te aferras a él ni lo reprimes, simplemente lo estás experimentando. Si te aferras al objeto, se queda. Si lo suprimes, se queda. Si se queda, distorsionará la realidad. Ya no estás abierto a la vida. Tienes un sesgo a favor o en contra de ciertas cosas. Estos samskaras son poderosos paquetes de energía. Distorsionan tu percepción de la vida y constantemente pagas el precio. Cuando se suprimen los pensamientos y las emociones, se pudren ahí abajo. Aparecerán en diferentes momentos y causarán serios problemas en tu vida. Esto es lo que enseñó Freud y también se enseñó miles de años antes en los Upanishad. Aprender a hacer las paces con tu corazón es un paso importante para salir de la situación tan humana en la que todos nos encontramos. Si bien es cierto que no quieres reprimir las emociones, tampoco quieres que controlen tu vida. Hay un lugar sagrado entre la represión y la expresión, pura experiencia. En este estado no estás reprimiendo la energía internamente ni expresándola externamente. Simplemente estás dispuesto a experimentar la energía que viene de tu corazón y tu mente. Tanto el dolor de la muerte como la alegría del nacimiento están surgiendo en tu interior y alimentando tu alma. Te están tocando todo el camino hasta el centro de tu ser. No los estás tocando, ellos te están tocando a ti. No hay nada que hacer al respecto. Todo es simplemente un regalo que Dios te está dando. La mente es libre para pensar, el corazón es libre de sentir. Todo esto te deja en paz, en un estado de gratitud. Esta es la forma en que la vida debe ser. Sin embargo, no puedes manejar ciertos pensamientos y emociones. Te resistes a ellos y luego construyes un mundo mental alrededor de lo que has almacenado allí. En este estado solo puedes sentir gratitud si obtienes lo que quieres o evitas lo que no quieres. Eventualmente te despiertas y te das cuenta de que tienes trabajo que hacer, trabajo real. Este trabajo no está afuera, está dentro. Este trabajo se convierte en tu práctica espiritual. Para obtener lo que realmente deseas, debes eliminar estos patrones almacenados. El problema es que, si bien es posible que lo veas intelectualmente,
En un periodo de tiempo muy corto tu mente se defenderá. Esto se debe a que el cambio interior no se ajusta a los patrones habituales de la mente sobre cómo estar bien. Los únicos datos que la mente tiene actualmente se basan en tus experiencias pasadas, por lo que la mente siempre piensa que tiene razón. Esto es parte de la situación. Por favor, comprende que tu mente siempre pensará que está bien. La mente no es muda, sabe lo que experimentó, pero no sabe lo que no experimentó, que es un cuerpo de conocimiento infinitamente mayor. Es por esto que el sabio Lao Tzu reflexionó que un hombre sabio no discute. ¿Con qué propósito? Tú tienes tu forma de pensar y otra persona tiene su forma de pensar. Todos sus datos de por vida dicen una cosa y sus datos de por vida totalmente diferente lo ven de manera diferente. No hay nada que haya que hacer al respecto, excepto ser lo suficientemente humilde como para darte cuenta de que en un momento dado los datos que ingresas son menos del 0,00001% de lo que sucede en todas partes. No tiene sentido, se redondea a cero. En esencia, has tenido un montón de experiencias de amplitud cero que suman cero. La mente personal está tan atrapada en sí misma que nunca querrá mirar esa verdad. Profundas enseñanzas espirituales abrazan esa verdad. Te piden que mires el mundo frente a ti y te des cuenta de que tomó miles de millones de años para que ese momento exacto se manifestara ante ti. Acepta eso, honra eso, entrégate a eso. Esto comienza por aceptar primero la realidad, no resistirla. No se trata de hacer o no hacer nada, se trata de rendir tu resistencia inicial a lo que es. Ves lo que hay allí y luego sueltas todo lo que surge debido a tus samskaras almacenados. Inevitablemente tu mente comenzará a hablar de gustos y disgustos. Simplemente no escuches. ¿Por qué escucharías eso? Son solo tus bloqueos personales superpuestos a la realidad. Ahora puedes entender lo que estás aceptando y rindiéndote. La realidad. ¿Qué más hay ahí? La realidad es la verdad, al menos por el momento. Es lo que es real frente a las impresiones mentales pasadas que son simplemente pensamientos sobrantes. La forma de lidiar con estas impresiones mentales es darse cuenta de que son perfectamente naturales. La realidad va a entrar, va a golpear tus bloqueos y tu mente va a hablar de ello. Bien, sea como fuere, no tienes que escuchar. Es así de simple. Si sabes que tu mente no sabe de qué está hablando, ¿por qué escuchar? Como hemos visto, la mente personal no puede saber nada excepto los datos que ha recopilado. Esos datos no son nada en comparación con el conjunto universal de datos que se ha perdido en cada momento. Los datos que la mente tiene allí son lo que llamamos estadísticamente insignificantes. Por eso la mente cambia de opinión con tanta frecuencia. Dale una experiencia más y verá las cosas de manera diferente. Interesante que lo sigamos escuchando de todos modos. El sabio no renuncia al mundo, honra la realidad que se desarrolla frente a él. Asimismo, una persona sabia no renuncia al uso de su mente. Simplemente no escucha a la mente personal, porque está perdida en pensamientos sobre sí misma. La mente personal no va a resolver tus problemas. Está haciendo lo mejor que puede con los datos limitados que tiene, pero sus esfuerzos generalmente no funcionan tan bien. Con respecto al corazón, una persona sabia permite que el corazón se exprese libremente hacia adentro, pero no se pierde en él. Algunas personas dicen, sigue tu corazón. No deben estar refiriéndose al corazón personal, porque está por todas partes en el día a día. Afortunadamente hay un corazón superior al que seguir. Una vez que la energía fluye más allá de la mitad del cuarto chakra, entras en un corazón más profundo que no cambia nunca. Hay un flujo ascendente constante de hermosa energía. Trae olas de dicha tan poderosas que apenas puedes enfocarte hacia el exterior. Flotas sobre ti y te acomodas en esta hermosa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tienes porque obtuviste lo que querías es comprensible. Esta paz te invade y se queda sin razón.
de manera completamente incondicional. Eso es lo que tu corazón superior tiene para ofrecerte. Este es el regalo de tu corazón espiritual. Debes aprender a elevarte por encima de tu corazón personal. El corazón personal es muy fuerte y muy emocional. No es fácil atravesar el corazón personal, pero es posible. Primero verifica si las expresiones de tu corazón se basan en la realidad actual o en los pensamientos de tu mente. Los pensamientos sobre lo que salió mal en el pasado y lo que podría salir mal en el futuro crean emociones que no están en sintonía con la realidad. No hay fin al desorden que esto puede crear en tu corazón. Dado que las energías que se acumulan en el corazón deben tener un canal para liberarse. Estas emociones se derramarán en tu vida externa y pueden crear una gran perturbación. Si tus emociones están en armonía con la realidad que se desarrolla ante ti, generalmente son saludables y respaldan la calidad de tu vida. Cuando tanto tu corazón como tu mente están en armonía con la realidad, las energías no se liberan porque nada las bloquea. El poder de estas energías desbloqueadas, que pasan a través de la parte inferior del corazón, se pueden utilizar para elevarse a las partes superiores del corazón. Debido a que no estás reprimiendo ni expresando, los estados espirituales más profundos comienzan a desarrollarse. Todavía puedes contribuir a lo que sucede afuera, pero tus acciones no son de naturaleza personal. Son simplemente hermosas interacciones de momento a momento con la realidad que sirven al flujo de la vida. Alcanzar este estado requiere limpiar los samskaras que están bloqueando el flujo de energía y no poner más allí. Para hacer esto, aprende a manejar tu corazón. Esto requiere práctica. Lo que requiere, además, es un cambio de actitud. Comienzas a aceptar que las cosas van a suceder, van a golpear tu corazón y tu mente va a crear pensamientos para liberar las energías acumuladas. Tú te comprometes a estar de acuerdo con este proceso. Esta actitud de aceptación es muy diferente a reprimir las emociones o perderte en ellos. Solo honra lo que el corazón está haciendo y aprende a sentarte y relajarte detrás de él. Las emociones pueden volverse como una brisa que sopla en tu rostro. Nada que hacer excepto experimentar la experiencia. Aprecia el trabajo que hace tu corazón para expulsar los samskaras y déjalo. Todo lo que necesitas es permitir que se lleve a cabo la purificación. Y vale la pena, porque la recompensa es amor, libertad e inspiración constante. Eres un ser hermoso, eres un ser de gran amor, luz e inspiración. Estás hecho a la imagen de Dios. El Dios que creó todo el universo existe dentro de ti, pero no te das cuenta. Estás perdido pensando que el mundo exterior tiene que ser de cierta manera para que estés bien. Esta es la situación humana y nada va a cambiar significativamente hasta que aprendas a vivir desde un lugar más profundo. Para salir de este apuro tienes trabajo que hacer y el trabajo está en ti mismo. Como dijo Rumi, ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo. Si bien es cierto que no quieres reprimir las emociones, tampoco quieres que controlen tu vida. Hay un lugar sagrado entre la represión y la expresión, pura experiencia. En este estado no estás reprimiendo la energía internamente ni expresándola externamente. Simplemente estás dispuesto a experimentar la energía que viene de tu corazón y tu mente. Tanto el dolor de la muerte como la alegría del nacimiento están surgiendo en tu interior y alimentando tu alma. Te están tocando todo el camino hasta el centro de tu ser. No los estás tocando, ellos te están tocando a ti. No hay nada que hacer al respecto. Todo es simplemente un regalo que Dios te está dando. La mente es libre para pensar, el corazón es libre de sentir. Todo esto te deja en paz, en un estado de gratitud. Esta es la forma en que la vida debe ser. Sin embargo, no puedes manejar ciertos pensamientos y emociones.
Te resistes a ellos y luego construyes un mundo mental alrededor de lo que has almacenado allí. En este estado solo puedes sentir gratitud si obtienes lo que quieres o evitas lo que no quieres. Eventualmente te despiertas y te das cuenta de que tienes trabajo que hacer. Trabajo real. Este trabajo no está afuera, está dentro. Este trabajo se convierte en tu práctica espiritual, para obtener lo que realmente desea, alegría, amor, entusiasmo. Debes eliminar estos patrones almacenados si quieres experimentarlos. El problema es que si bien es posible que lo veas intelectualmente, en un periodo de tiempo muy corto tu mente se defenderá. Y esto se debe a que el camino interior no se ajusta a los patrones habituales de la mente sobre cómo estar bien. Los únicos datos que la mente tiene actualmente se basan en sus experiencias pasadas, por lo que la mente siempre piensa que tiene razón. Esto es parte de la situación. Comprende que tu mente siempre pensará que está bien. La mente no es muda, sabe lo que experimentó, pero no sabe lo que no experimentó, que es un cuerpo de conocimiento infinitamente mayor. Es por esto que el sabio Lao Tzu reflexionó que un hombre sabio no discute. ¿Con qué propósito? Tú tienes tu forma de pensar y otra persona tiene su forma de pensar. Todos sus datos de por vida dicen una cosa y tus datos de por vida totalmente diferentes lo ven de manera diferente. No hay nada que vayas a hacer al respecto, excepto ser lo suficientemente humilde como para darte cuenta de que en un momento dado los datos que ingresas son menos del 0,00001% de lo que sucede en todas partes. No tiene sentido. Se redondea a cero. En esencia has tenido un montón de experiencias de amplitud cero que suman cero. La mente personal está tan atrapada en sí misma que nunca querrá mirar esa verdad. Ahora puedes entender lo que estás aceptando y rindiéndote. La realidad. ¿Qué más hay ahí? La realidad es la verdad, al menos por el momento. Es lo que es real frente a las impresiones mentales pasadas, que son simplemente pensamientos sobrantes. La forma de lidiar con estas impresiones mentales es darse cuenta de que son perfectamente naturales. La realidad va a entrar, va a golpear tus bloqueos y tu mente va a hablar de ello. Bien, sea como fuere, no tienes que escuchar. Es así de simple. Si sabes que tu mente no sabe de qué está hablando, ¿por qué escuchar? Como hemos visto, la mente personal no puede saber nada excepto los datos que ha recopilado. Esos datos no son nada en comparación con el conjunto universal de datos que se ha perdido en cada momento. Los datos que la mente tiene allí son lo que llamamos estadísticamente insignificantes. Por eso la mente cambia de opinión con tanta frecuencia. Dale una experiencia más y verás las cosas de manera diferente. Interesante que lo sigamos escuchando de todos modos. El sabio no renuncia al mundo. Honran la realidad que se desarrolla frente a ellos. Asimismo, una persona sabia no renuncia al uso de su mente. Simplemente no escucha a la mente personal porque está perdida en pensamientos sobre sí misma. La mente personal no va a resolver tus problemas. Está haciendo lo mejor que puede con los datos limitados que tiene, pero sus esfuerzos generalmente no funcionan tan bien. Con respecto al corazón, una persona sabia permite que el corazón se exprese libremente hacia adentro, pero no se pierde en él. Algunas personas dicen, sigue tu corazón. No deben estar refiriéndose al corazón personal porque está por todas partes en el día a día. Pero afortunadamente hay un corazón superior al que seguir. Una vez que la energía fluye más allá de la mitad del cuarto chakra, entra en un corazón más profundo que no cambia nunca. Hay un flujo ascendente constante de hermosa energía. Trae olas de dicha tan poderosas que apenas puedes enfocarte hacia el exterior. Flotas sobre ti y te acomodas en esta hermosa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tienes porque obtuviste lo que querías, eso es comprensible. Esta paz te invade y se queda sin razón.
de manera completamente incondicional. Eso es lo que tu corazón superior tiene para ofrecerte. Este es el regalo de tu corazón espiritual. Lógicamente, no tiene sentido almacenar dentro de ti las experiencias que más te molestaron. Si haces eso, construirás tu propia casa interna de los horrores y lucharás por sentirte cómoda adentro. Esta es la causa raíz de toda ansiedad, tensión y perturbaciones psicológicas. Esto no se puede arreglar hasta que lo trates de raíz. Mientras mantengas dentro de ti lo que te molesta y te molestaba hace 10 minutos o 20 años, vas a sufrir. Una vez que tu intención es usar cada momento de tu vida para liberarte, la pregunta es ¿cómo hacerlo? Lo creas o no, tu intención sincera de ser libre es más importante que cualquier técnica que puedas usar. Estás ahí y si entiendes estas enseñanzas, te das cuenta de que no quieres bloqueos ahí. Hacen la vida extremadamente difícil, así que te comprometes a dejarlos ir. Tradicionalmente existen algunas técnicas poderosas para liberarse durante la vida cotidiana, y veremos 3 de ellas en términos muy generales. La primera técnica se llama pensamiento positivo. Yogananda solía enseñar que cada vez que tienes un pensamiento negativo, tienes que reemplazarlo por uno positivo. Esta es una técnica muy básica y útil para lograr cambios. Se basa en los 2 tipos de pensamientos, los creados deliberadamente y los que suceden automáticamente. Si notas que tu mente te hace pasar un mal rato mientras conduces, estos son pensamientos generados automáticamente. No los estás creando a propósito. Ahora intenta crear deliberadamente pensamientos positivos sobre la situación. Si la persona que está frente a ti está conduciendo mucho más lento que el límite de velocidad, podrías decir en tu mente, ¡wow! ¡Qué oportunidad para relajarse! No puedo tener prisa porque la persona que tengo delante no me deja. Supongo que es hora de cuidar mi respiración, calmarme y aprender a disfrutar la experiencia. Y eres bienvenido a hacer esto en tu vida diaria. No estás peleando con tu mente o alejando los pensamientos negativos. Simplemente estás reemplazando los pensamientos generados automáticamente por otros creados deliberadamente. No pelees, solo reemplaza. No importa si los pensamientos negativos continúan en un segundo plano, solo enfócate en los pensamientos positivos que estás creando deliberadamente. Con el tiempo, tus pensamientos creados deliberadamente reemplazarán a los generados automáticamente. Esto es algo muy saludable para hacer. Simplemente aplica tu voluntad para compensar o neutralizar el efecto de tus samskaras. Con el tiempo, esto desarrollará una mente más positiva, que es un ambiente mucho más agradable para vivir. La siguiente técnica es muy tradicional y se la conoce ampliamente como mantra. En el sentido más general, mantra significa entrenar tu mente para repetir una palabra o frase simple una y otra vez hasta que se atasque tu mente. Al igual que una canción puede quedarse atascada en tu mente, un mantra puede quedarse atascado en tu mente. Todos experimentamos que nuestras mentes pueden trabajar en capas. Puedes estar prestando atención a alguien que habla y aún puedes haber pensamientos en el fondo de tu mente. Tu mente es tan brillante que puede realizar múltiples tareas. Puede crear pensamientos en múltiples niveles y puede ser consciente de estas capas simultáneamente. Mantra te ofrece una capa mental que siempre está ahí. Un lugar equilibrado, agradable, seguro para descansar. A medida que el mantra continúa sin esfuerzo en el fondo, te da la opción de elegir en qué capa de la mente quieres enfocarte. Cuando los pensamientos habituales surgen de tus samskaras, no tienes que luchar con ellos o incluso reemplazarlos. Simplemente cambia tu conciencia al mantra. Con el pensamiento positivo, usas continuamente tu voluntad para neutralizar los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Con el mantra simplemente estás usando tu voluntad para cambiar el enfoque
de tu conciencia de los pensamientos generados por el samskara al mantra. Mantra es un regalo, es como unas vacaciones integradas. Si haces el trabajo necesario para inculcar el mantra en una capa de tu mente, cambiará tu vida. En primer lugar, el mantra no tiene que ser un mantra sánscrito tradicional. Puede ser un nombre o una palabra para Dios, como Jesús, Adonai o Alá. De hecho, un mantra muy poderoso es simplemente Dios, Dios, Dios. Si todo esto te parece demasiado religioso, algo grandioso que debes tener en mente es: siempre estoy bien, siempre estoy bien, siempre estoy bien. ¿Qué tan bueno sería recordar alguno de estos a lo largo del día? No es difícil inculcar el mantra en tu mente. Todo lo que se necesita es repetición. Puedes comenzar a practicar mantras durante el tiempo que reservas cada mañana y la tarde para tus prácticas espirituales. Una buena técnica es atar el mantra a la entrada y salida de la respiración. Luego, durante el día, vuelve a él cada vez que ocurran ciertos eventos. Por ejemplo, podrías decir algunas repeticiones del mantra antes de levantar el teléfono y después de colgarlo. Solo toma un momento y estás haciendo una gran inversión para convertirte en un ser más consciente y centrado. Hazlo cada vez que subas o bajes de tu automóvil, así como cuando entres o salgas de tu casa u oficina. Nadie se dará cuenta. Es solo un momento de pausa que cambiará todo con el tiempo. Incluso si has hecho este trabajo en ti mismo, llegará un día fatídico. Algo sucederá y tus emociones o pensamientos comenzarán a alterarse. Estarás a punto de perderlo, pero el mantra captará tu atención lo suficiente como para darte la opción: bajar o subir. Inmediatamente cambias tu conciencia del desorden al mantra y tu vida cambia. El mantra no te pide tener pensamientos constructivos, simplemente se sienta allí como una red de seguridad para atraparte si comienzas a caer. Cuando tengas algo de tiempo para descansar realmente en el mantra, te llenarás de paz y bienestar. Es como unas vacaciones de la mente personal. Y la técnica final de la que hablaremos para liberarte de uno mismo se denomina conciencia de testigo e incluye la poderosa práctica de relajarse y liberarse. La conciencia del testigo es más profunda que las otras técnicas porque al final no requiere trabajar con la mente. El pensamiento positivo implica crear pensamientos positivos para reemplazar los negativos. El mantra implica la creación de una capa de la mente que proporciona un ambiente tranquilo y estable para elevarte por encima de las capas inferiores. En cambio, la conciencia del testigo es simplemente notar que estás notando lo que estás haciendo en la mente. No necesitas interactuar con la mente. No necesitas hacer nada. Solo sé el que nota que la mente está creando pensamientos y tú eres consciente de ellos. Para hacer eso no puedes ser perturbado por los pensamientos que se están creando. Si los pensamientos te molestan, dejarás el asiento de la observación objetiva y tratarás de cambiar de opinión. Para alcanzar verdaderamente la conciencia de testigo, debes estar dispuesto a dejar que los pensamientos sean como son, y simplemente ser consciente de que eres consciente de ellos. Si quieres experimentar la verdadera conciencia de testigo, simplemente mira frente a ti. ¿Ves lo que hay ahí? No lo pienses, solo míralo. Eso es conciencia de testigo, es solo ver. Simplemente estás presenciando lo que hay allí. Ahora gira la cabeza y mira a tu alrededor. Practica la inmediatez de solo ver. Ten en cuenta que tus pensamientos a menudo tienen algo que decir acerca de lo que ves. ¿Puedes simplemente notar estos pensamientos como notaste lo que había afuera? ¿O tienes que hacer algo al respecto? Pensamientos, emociones surgen por sí mismos. Bien, ahora simplemente fíjate en ellos. Cuando alcances el estado en el que puedes observar lo que sucede en la mente y el corazón, notarás que no siempre te sientes cómodo con lo que sucede en tu interior. Lo que es más, existe la tendencia a querer hacer algo al respecto deliberadamente.
Esto es muy natural. Si quieres hacer algo deliberadamente, esto es lo que debes hacer, relajarte. Esto ciertamente no es lo intuitivo que hacer. Quieres protegerte de la perturbación interior deshaciéndote de ella. Esa lucha solo lo empeora. Eres capaz de simplemente relajarte y no comprometerte con las energías perturbadas. Al principio esto parece imposible porque estás tratando de que la perturbación se relaje. No hagas eso, relájate tú, que notas la perturbación, no eres la perturbación. Estás presenciando la perturbación y eres bienvenido a relajarte ante ella. Estás en el asiento de la conciencia, muy adentro, observando la danza de la mente y el corazón. Es un lugar muy natural. Este lugar es en el interior. Si no te dejas atrapar por los pensamientos y las emociones, puedes simplemente relajarte y notarlo. No lo pienses. En el momento en que veas lo que está pasando, simplemente relájate. Relaja los hombros, relaja la barriga, relaja los glúteos y lo más importante, relaja el corazón. E incluso si el corazón en sí no se relaja, el área que lo rodea sí lo hará. Tienes fuerza de voluntad ahí dentro, úsala. Esto es lo que haces con tu voluntad, relajarte y liberarte. Primero relájate a través de tu resistencia inicial. Luego libera la energía perturbada que surge. Cuando haces esto, en realidad, estás proporcionando espacio para la liberación de los samskaras que causan la perturbación. Le estás dando más espacio para que se liberen, porque no estás luchando con los pensamientos y las emociones que están creando. Eventualmente no hay lucha, ya que has creado distancia entre el asiento del ser y la mente ruidosa. Para ser libre necesitas distancia entre estos dos, sujeto y objeto. La espiritualidad no se trata de cambiar los objetos que estás mirando, la espiritualidad se trata de aceptar los objetos, pero no dejarte atrapar por ellos. Se trata de estar desapegado y sentirte en paz con lo que sea que están haciendo tu mente y tu corazón. Cuando te sientas totalmente cómodo con todo lo que pueda salir de tu mente y tu corazón, dejarás de crear perturbaciones internas. Todavía no lo sabes, pero es verdad. La gente a menudo pregunta si la mente seguirá hablando una vez que estés en paz con ella. La mente está hablando porque no estás bien y estás tratando de descubrir cómo estar bien haciendo las cosas como quieres. Una vez que estás bien allí, hay mucho menos de qué hablar. Cuando estás en presencia de alguien a quien amas, no estás pensando en cómo encontrar el amor. Estás experimentando la belleza del amor. Del mismo modo, cuando estés bien ahí dentro, no estarás pensando en cómo estar bien. Simplemente te relajarás en el estado tranquilo de bienestar pacífico. Esto requiere que estés bien con tus pensamientos y emociones. Relajarte en su presencia es un buen comienzo para estar bien con ellos. Si no puedes relajarte voluntariamente frente a los pensamientos y las emociones, tendrás que hacer algo al respecto. Serás arrastrado hacia ellos e intentarás hacer algo para arreglar lo que te está molestando. Es mejor simplemente relajarte y permitir que los samskaras tengan el espacio que necesitan para liberarse. Cuando te relajas de nuevo en la conciencia del testigo, te estás rindiendo a la realidad de lo que está sucediendo. Primero relájate, luego inclínate. Tú, que notas, estás a distancia de lo que estás notando. No tienes que pensar en ello. Solo observa lo que estás viendo allí. Pensamientos y emociones. Son todos distintos y distantes de ti. Ahora aléjate de su ruido. La mente y las emociones hacen ruido. Ese no es problema. Simplemente relájate y aléjate del ruido. Cuando te alejas del ruido, estás creando distancia entre tú, la conciencia, y los objetos de la conciencia, los pensamientos y las emociones. En esa distancia, los samskaras tienen espacio para liberar tu energía. Te vas a poner incómodo, y eso es natural. La incomodidad que estás experimentando es la incomodidad de los samskaras que se están liberando. Fueron almacenados con dolor, van a soltarse con dolor, si los dejas. Este es el dolor que acaba con todo dolor.
La mejor manera de dejar ir las bolsas de dolor almacenadas es practicar. Así como practicas escalas para aprender a tocar el piano, o practicas un deporte para ser bueno en ello, también practicas soltar para aprender a hacerlo. Empiezas con cosas simples. Lo llamamos la fruta madura. Hay muchas situaciones cada día en las que creas perturbaciones internas sin ninguna buena razón. Preocuparte por el coche que tienes delante no sirve de nada. Solo te pone tenso. El análisis de costo-beneficio, 100% de costo y 0 beneficio. Dejar ir esta tendencia debería ser fácil, pero no lo es. Descubrirás que tienes el hábito de insistir y exigir que las cosas sean como tú quieres, incluso si es irracional. Las cosas son como son debido a todas las influencias que las hicieron así. No vas a cambiar el clima quejándote de él. Si eres sabio, comenzarás a cambiar tus reacciones a la realidad en lugar de luchar con la realidad. Al hacerlo, cambiarás tu relación contigo mismo y con todos los demás. Comienza con las cosas pequeñas para probarte a ti mismo que eres capaz de hacer esto. Trabajar contigo mismo en este nivel es practicar dejar ir. Una vez que seas capaz de relajarte y liberarte de las cosas relativamente fáciles, descubrirás que eres más capaz de lidiar con las situaciones más importantes. Te estás entrenando para tratar contigo mismo. Muchas experiencias diferentes en la vida caen en la categoría de frutas maduras. Una buena práctica para dejarte llevar se puede encontrar en tu relación con el clima. Lo creas o no, puedes usar el clima para un tremendo crecimiento espiritual. Siempre hay clima por ahí, caliente, frío, ventoso, seco, húmedo y todo lo demás. El clima no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con las fuerzas que están causando que sea como es. Si no puedes manejar el clima sin que te moleste, ¿cómo vas a manejar cualquier otra cosa? Quejarte del clima es un ejemplo perfecto de algo que tiene un costo por 100% y un beneficio 0. ¿Qué ganas quejándote del clima? Nada, excepto enfadarte. Hoy no puedo soportar el calor. Es terrible, estoy sudando, lo odio. Felicidades, no tuviste un buen día y no cambió el clima ni un poquito. Eventualmente comienzas a trabajar contigo mismo. Cuando tu mente se queja del clima, no peleas con él. Si quieres puedes usar el pensamiento positivo. Por ejemplo, cuando la mente empieza diciendo hace calor, estoy tan caliente, en lugar de entrar en eso, pregúntate, ¿cómo se puso caliente? ¿Qué significa eso de hace calor? Usa tu mente para recordarte que hay una estrella a 93 millones de millas de distancia que es tan caliente que puedes sentir su calor. Eso es increíble. Usa tu mente superior para apreciar y respetar la realidad en lugar de quejarte de ella. Cuando haces esto, estás usando tu mente deliberadamente para algo positivo y constructivo. Te estás criando a ti mismo. Aunque esta práctica de pensamiento positivo es beneficiosa, en última instancia lo que debes hacer es relajarte y liberarte de la perturbación. Si te molestas en relajarte y liberarte, no tendrás tanto calor. Después de todo, tú, dentro, no puedes calentarte. Solo puedes experimentar que el cuerpo está caliente. Estás muy adentro, siendo testigo de la experiencia del calor. Si te relajas y vuelves a tu asiento de conciencia, te estás alejando de la parte de ti que se queja. Definitivamente hay quejas en la mente, no hay razón para negar eso. Pero si te relajas y te apartas del lugar de donde proviene el ruido, te inclinarás hacia atrás en el asiento del ser. Dos cosas suceden cuando te relajas y liberas. 1. Dejas de luchar con las causas de tu mente perturbada, y eso les da espacio para liberarse. 2. En realidad te estás relajando de nuevo en el asiento del ser y crecerás espiritualmente. Si haces eso con el clima, si haces eso con el auto delante de ti, si haces eso con todas esas situaciones difíciles, crecerás todos los días. La forma de saber que estás trabajando con la fruta madura es que la situación se resuelve simplemente dejándote ir hacia adentro. No hay nada más que hacer al respecto. Tú eres el único problema.
Una vez que dejas de crear el problema se resuelve. Si aceptas el clima, no hay nada más que hacer al respecto. Si aceptas la miríada de cosas sin sentido por las que has decidido preocuparte, no hay nada más que hacer al respecto. Así es como identificas la fruta madura. Por el contrario, si dejas de lado tus reacciones ante una situación y todavía hay algo frente a ti con lo que lidiar, entonces tienes trabajo que hacer afuera. Si pierdes tu trabajo y trabajas dejando ir tu reacción negativa, eso es bueno, pero aún necesitas salir y buscar un nuevo trabajo. Dejar ir no te absuelve de tus responsabilidades en la vida. No estás dejando ir la vida, estás dejando ir tus reacciones personales a la vida. Tus reacciones personales no te ayudan a enfrentar las situaciones de manera constructiva. En realidad, nublan tu capacidad para tomar buenas decisiones. Cuando todo esté dicho y hecho, encontrarás que la mayor parte de tu perturbación interna cae en la categoría de fruta madura. La única razón por la que hay un problema es porque tú lo definiste de esa manera. El problema eres tú, y eso no se puede solucionar desde fuera. Solo se puede resolver por dentro. Vas conduciendo por la calle y un cartel te recuerda algo que te inquietó en el pasado. Tal vez fue un evento que sucedió hace 8 años. ¿Cuál es el beneficio de ser perturbado por eso? Acabas de arruinar tu día sin una buena razón. El hecho de que algo te haya molestado en el pasado no significa que todavía deba molestarte. Después de todo, ya no está sucediendo. Piensas que como no quieres volver a pasar por eso, necesitas recordar lo malo que fue. Eso es como decir que necesitas una bolsa para perros para la comida que lo enfermó para que pueda llevársela a casa, probarla cada mañana y recordar cuánto lo enfermó. Nunca harías eso con mala comida, así que, ¿por qué lo haces con malas experiencias? Ahora estamos listos para prestar atención a otra área que está muy madura para el crecimiento espiritual, tu pasado. Probablemente no estarás de acuerdo al principio, pero también cae bajo el costo del 100% y el beneficio 0. ¿De qué posible beneficio podrías seguir molesto por algo que sucedió antes y que no está sucediendo ahora? Ya se terminó. No hay ningún beneficio en ser molestado por algo que ni siquiera está sucediendo. Por otro lado, ciertamente hay un costo asombroso, toda tu salud mental, emocional e incluso física. En cambio, si dejas que las experiencias pasen completamente a través de ti, cuando realmente están sucediendo, te tocarán el centro de tu ser y se volverán parte de ti sin dejar cicatrices. Simplemente podrás aprender de la experiencia y crecer. Una vez que digieres completamente una experiencia, naturalmente sabrás cómo lidiar con ella en caso de que vuelva a suceder. Si tocaste una estufa caliente cuando eras niño, no tienes que mantener la experiencia dolorosa al frente de tu mente. No es necesario que siempre te recuerdes que las estufas están calientes y pueden lastimarte. Si haces eso, habrás hecho un samskara de la experiencia en lugar de simplemente aprender de ella. No te preocupes, sabrás muy bien que no debes volver a tocar una estufa caliente. Del mismo modo, una vez que has aprendido un deporte o un instrumento musical, no tienes que seguir pensando en cómo tocarlo, se convierte en una segunda naturaleza. Eso significa que se ha integrado en todo tu ser. Se vuelve totalmente natural y no necesitas volver a pensar en ello mientras lo haces. Así es como deberían ser todas tus experiencias de aprendizaje pasadas. Allí, sin esfuerzo cuando realmente las necesitas, sin molestarte nunca cuando no las necesitas. Si procesas tus experiencias correctamente, siempre estarán allí para servirte, nunca para perseguirte. Tal vez este ejercicio te ayude a comprender lo que significa procesar completamente algo en lugar de tener que pasarlo por tu mente pensante. Solo por un momento mira la escena frente a ti. ¿Qué tan difícil fue para ti verlo? Obviamente no tomó ningún esfuerzo en absoluto. Lo viste instantáneamente. ¿Qué pasaría si el mejor artista del mundo te llamara por teléfono y quisiera pintar lo que viste en este momento? ¿Cuánto tiempo te llevaría a describirle todo? Estamos hablando de cada tono de color, reflejo de la luz, variación de vetas en la madera, cada detalle.
Esa sería una llamada telefónica muy larga. Sin embargo, lo viste todo en una millonésima de segundo. Esa es la diferencia entre la conciencia, que solo ve, y la mente, que trata de procesar lo que ve. Esta diferencia es válida para todas las experiencias de la vida. Cuando tienes una experiencia, simplemente puedes entrar y tocar la conciencia directamente. No necesitas la mente para juzgarlo, como deseable o indeseable, y luego almacenarlo en consecuencia. Así como pudiste ver la escena frente a ti con todo detalle sin pensar en ella, puedes integrar la plenitud de tus experiencias en tu ser, sin tener que bloquearlas en tu mente. No hay nada más rico que una experiencia completamente procesada e integrada en todo tu ser. ¿Con cuántas incidencias de tu pasado te gustaría realmente terminar en lugar de tener que lidiar con ellas mental y emocionalmente? Mucho después de que sean historia antigua. De hecho, para alcanzar una espiritualidad profunda, tu pasado inacabado no puede estar dentro de ti. Debe haberse ido, no reprimido, sino que debe haberse ido. Verás con el tiempo que cuando esos patrones bloqueados desaparezcan, todo lo que quedará es el flujo del espíritu. Lo que queda es lo más hermoso que podría existir. ¿Y cómo te deshaces del pasado? Es muy sencillo. Los bloqueos del pasado surgirán por sí solos a diario, y cuando lo hagan, déjalos ir. Aquí no hay juego, es bastante simple. Los eventos externos hacen que surjan patrones almacenados. Bien, que suban. Sucederán cosas en tu vida que afectarán a tus samskaras. Si hay samskaras ahí, serán golpeados. El mundo es perfecto para el crecimiento de cada persona, pero no por la razón que crees. El mundo encaja perfectamente con el crecimiento de todos, porque todos miran el mundo a través de sus propios bloqueos. Es lo mismo que con la prueba de manchas de tinta de Rorschach. No es que la mancha de tinta esté perfectamente diseñada para plantear sus problemas. Es que estás mirando la mancha de tinta a través del velo de tus problemas y proyectando tus problemas sobre ella. Es por eso que la misma mancha de tinta funciona bien para diagnosticar a todos los pacientes, así como el mismo mundo funciona perfectamente para el crecimiento de todos. Si quieres ver lo que realmente hay ahí fuera, necesitas deshacerte de tus problemas internos. Nuestros científicos nos dicen que realmente no hay nada ahí fuera, solo un montón de átomos formados por electrones, neutrones y protones. Nuestros físicos cuánticos van aún más lejos. Nos dicen que en realidad solo hay un campo cuántico de energía pura que tiene características tanto de onda como de partícula. Las partículas subatómicas que emanan de este campo de energía, quarks, leptones y bolsones, son las que componen todo nuestro universo. Aunque estas partículas no podrían importarte menos, las estructuras que crean entran a través de tus sentidos, golpean tus bloqueos almacenados y se vuelve incómodo allí. Estás haciendo esto, las partículas subatómicas no pueden estar haciendo esto. Para liberarte en el momento en que notes una perturbación, déjate llevar. No esperes hasta que esa perturbación inicial se apodere de tu mente. Eres perfectamente consciente de que estás empezando a enfadarte antes de que realmente te enfades. Lo sientes. Sientes cuando algo te empieza a molestar. Si quieres crecer espiritualmente, ese es el momento en que haces el trabajo. Si trabajas en ti mismo, vas a crear un hermoso lugar interior para vivir. Es más importante que todo. Estás trabajando en ti mismo directamente en lugar de indirectamente. Si creas un ambiente interior hermoso, puedes tener un matrimonio maravilloso, una vida familiar maravillosa y un trabajo maravilloso. Pero si tienes un lío por dentro, solo estarás tratando de usar estas situaciones externas para estar bien. Esto puede funcionar por periodos cortos de tiempo, pero no querrás construir tu casa sobre arena. La alternativa es cuando las cosas comienzan a surgir. En el momento en que sientas ese cambio, relájate. Ni siquiera esperes hasta que sepas de qué se trata. Solo relájate y déjate llevar. Puedes trabajar con samskaras a nivel energético en lugar de a nivel mental. Esto es mucho más profundo. Hay bloqueos ahí, pero ellos no quieren estar ahí.
quieren subir y ser liberados. La rendición es el acto de dejar ir en lugar de resistir empujando los bloqueos. Verás que no siempre es cómodo cuando surgen estas perturbaciones de tu pasado. Los eventos no fueron cómodos cuando sucedieron, por eso los apartaste. Ahora que están tratando de liberarse, ¿los vas a hacer retroceder por otros 10 años? Eventualmente tomarás en serio que el propósito de tu vida es dejar ir estos patrones almacenados. Tu pasado bloqueado te aleja de Dios y te impide tener una vida hermosa. El mismo esfuerzo sincero que pones en una relación o en ganar dinero, aprendes a ponerlo en liberarte de estos bloqueos. Recuerda esto, no se trata de renuncia, se trata de purificación. Se trata de limpiar el interior para que puedas tener una vida hermosa, tanto que por fuera como por dentro. En algún momento de tu crecimiento reconocerás que liberarte vale la pena por la incomodidad de dejar atrás las perturbaciones del pasado. Mira lo que pasan los atletas para los Juegos Olímpicos. Pasan por un infierno para ganar una medalla de oro. Se sienten orgullosos por un tiempo. ¿Y entonces qué? ¿Se convierte en un adorno de pared? Estamos hablando de poner una fracción de ese esfuerzo para ganarlo todo. Y los frutos de tu esfuerzo seguirán dándose con el tiempo. Imagina no tener esos bloqueos sensibles allí. Imagina poder disfrutar del mundo a medida que se desarrolla a tu alrededor. Puedes comenzar a apreciar la vida y participar de todo corazón en ella. Esto es lo que sucede cuando estás dispuesto a dejar atrás tu pasado. Esta es una práctica espiritual muy importante. Deberías poder mirar hacia atrás en tu pasado y decir gracias. No importa lo que pasó. Recuerda, cada momento hay trillones y trillones de cosas sucediendo en el universo. Pero solo puedes experimentar una. ¿Cómo no puedes apreciar lo que tienes que ver? Bajaste a la tierra y esta fue la experiencia que tuviste. Eso es lo que es tu vida. La secuencia de experiencias que tienes que experimentar. Aprende a amar y apreciar tu pasado. Abrázalo, agradécelo. Y deja a un lado cualquier juicio de que había algo malo en ello. Tu pasado es exclusivamente tuyo. Ocurrió, es sagrado, es hermoso. Nadie más lo ha tenido nunca y nadie más lo tendrá nunca. Abraza tu pasado, abrázalo, bésalo, ámalo hasta la muerte. Muchas prácticas pueden ayudarte en tu viaje espiritual. Mientras los haces, recuerda siempre que tu intención es dejar de almacenar bloqueos. Si los retiros de fin de semana te ayudan con el proceso de dejar ir, entonces hazlos. Si una forma de terapia te ayuda a abrirte y liberarte, entonces hazlo. Una técnica tradicional para el crecimiento espiritual es la meditación. Para meditar debes dejar de lado tu relación tradicional con tu mente y tus emociones. Hay muchas formas de meditación, pero la conclusión de todas ellas es dejar de lado tu adicción a concentrarte en tus pensamientos. Concéntrate en tu respiración, cuenta, haz mantras, siente la energía. Concéntrate en cualquier cosa excepto en los pensamientos que surgen en tu mente. A medida que practiques la meditación, descubrirás que tu capacidad para dejarte llevar durante la vida diaria mejora enormemente. Relajarte y liberarte en el cojín de meditación es el mismo proceso que relajarte y liberarte durante la actividad diaria. Eventualmente descubrirás que permaneces más claro a lo largo del día. Siempre estate al tanto de lo que sucede, tanto dentro como fuera. Esta claridad de presencia es uno de los dones de la meditación. Hay muchas técnicas de meditación. Si no tienes una, puedes probar esta sencilla práctica. Comprométete a sentarte por un periodo corto 2 veces al día, preferiblemente a la misma hora todos los días. Esto requiere la disciplina para dar prioridad a este trabajo interior. La mayoría de las personas se las arreglan para comer y dormir a ciertas horas cada día. También logran encontrar tiempo para sus trabajos y relaciones. Este trabajo interno sobre ti mismo es más importante que todo lo demás que hagas. Al final afectará la calidad de tu vida más que todas las demás cosas que haces todos los días.
Muchos de los maestros de hoy dicen que sentarse a meditar durante 15 minutos por la mañana y 15 por la noche es un buen punto de partida. Esto, por sí solo, creará grandes beneficios. Solo aparta el tiempo para sentarte en un lugar tranquilo. ¿Qué haces durante ese tiempo? Lo que no quieres hacer es esperar tener una experiencia espiritual. Si esperas eso, te decepcionarás y dejarás de meditar. Estás sentado por la misma razón por la que te sientas a tocar tus escalas en el piano, para aprender. Si te sientas a practicar el piano y esperas estar tocando Beethoven cuando te levantes, vas a dejar el piano. Lo mismo ocurre con la meditación. La razón por la que te sientas a meditar es para aprender a permanecer consciente por dentro, mientras tu mente crea pensamientos y tu corazón crea emociones. Lo que sea que esté pasando allí está bien, siempre y cuando puedas observarlo objetivamente. Esto se llama meditación consciente. Supongamos que alguien dice no puedo meditar, me siento y mi mente no se calla. Simplemente sigue hablando y hablando. De hecho es un estado bastante bueno, sabes que no eres tu mente. De hecho observaste a tu mente hablar durante 15 minutos y notaste que no se callaba. Normalmente no notas eso. Normalmente te involucras en los pensamientos que la mente está creando. Pero esta vez los notaste y notaste que no se detenían. Eso en sí mismo es una forma de conciencia de testigo. Estabas presenciando los pensamientos en lugar de perderte en ellos. No llames a esto una mala meditación. Si practicas el piano y cometes errores, no es una mala sesión de práctica. Cada sesión de práctica se trata de aprender. Del mismo modo, no existe tal cosa como una mala meditación. Solo se practica ser consciente de lo que está sucediendo allí. Por supuesto, existen estados de meditación más elevados que simplemente notar la mente, pero no debes establecer expectativas. Las expectativas son solo otro viaje mental. Decide que te sientas porque eliges aprender a estar presente y trabajar en ti mismo. Este es un momento en el que no tienes tantas distracciones externas, por lo que puedes practicar estar presente, eso es todo. Puede que no te guste lo que ves en tu interior, pero estás aprendiendo a estar presente con ello. Estás aprendiendo a estar en paz con lo que te volvía loco. Para apreciar el propósito de las técnicas espirituales, debes darte cuenta de que eres adicto a tu mente. Eres más adicto a tu mente que la gente a las drogas. De hecho, la razón por la que muchas personas comienzan a consumir drogas es para alejarse de la charla incesante de su mente. Esa es también la razón por la que algunas personas comienzan a beber. Puede ser imposible vivir con la mente. Si eres como la mayoría de las personas, eres adicto a cada palabra que dice tu mente. Si tu mente de repente dice, no me gusta estar aquí, quiero irme, te vas. Si dice, creo que algo bueno saldrá de estar aquí, quiero quedarme un rato, te quedas. Estás absorto en tus pensamientos y sigues lo que dice la mente. En esencia, tu mente es tu gurú y debes alejarte de esa relación. Cambiar tu relación con tu mente es una parte importante del viaje espiritual. No haces esto peleando con la mente y resistiéndote a los pensamientos. Haces esto aprendiendo a no escuchar a la mente. Tú eres la conciencia y la mente es el objeto de la conciencia. Debes poder retirar tu atención de la mente, incluso cuando la mente está hablando. La forma más fácil de hacer esto es prestar atención a otra cosa. Una técnica de meditación muy común es prestar atención a la respiración. Solo observa tu respiración. Con el tiempo verás que si observas cómo entra y sale tu respiración, no te estás enfocando en la mente. Si pruebas esta técnica tan simple de observar tu respiración, verás lo adicto que estás a la mente. En un momento estás sentado observando tu respiración y sin que la mente te distraiga. Lo siguiente que sabes es que estás perdido en tus pensamientos. Eso es lo que va a pasar. Es posible que no puedas sentarte allí durante 15 minutos y observar tu respiración. Bien, eso te muestra cuán fuerte es tu adicción a la mente. La razón por la que pierdes el enfoque en tu respiración
es que la conciencia se distrae con lo que dice tu mente. En otras palabras, dejaste de observar tu respiración y comenzaste a observar tu mente. Es el momento en que te des cuenta de que lo has hecho. No te desanimes. Solo comienza a observar tu respiración de nuevo. Todo el propósito es practicar el control de tu atención para que vuelva a ser tuya. A lo que prestas atención determina tus experiencias en la vida. Deberías tener derecho a decidir conscientemente a qué prestar atención. Hasta que aprendas a alejarte de la mente. No tienes elección, prestas atención a lo que dice tu mente. Hay un elemento más que puedes agregar a esta sencilla técnica de meditación que hemos estado discutiendo. No vas a saber de inmediato que dejaste de observar tu respiración. Te vas a perder en tu mente y tal vez pasen 15 minutos. Para ayudar a notarlo antes, en lugar de solo observar tu respiración, cuenta tus respiraciones. Simplemente cuenta una ronda de inhalación-exhalación como 1, luego 2 y así sucesivamente. Pero no cuentes hasta 100. Cuenta hasta 25 y empieza de nuevo. Así verás antes que te has quedado sin aliento. Dentro, fuera, 1, dentro, fuera, 2, dentro, fuera, 3. Observa tu respiración entrar y salir de tu abdomen. Solo siéntate ahí y observa tu respiración mientras cuentas hasta 25 y luego regresas a 1. Si descubres que tienes 43, vuelve a empezar desde el 1. Ni un pensamiento al respecto. Simplemente comienza a contar inmediatamente en 1. Ahora tienes un trabajo que hacer que requiere que estés presente. Debes estar lo suficientemente consciente mientras observas tu respiración para saber volver a 1 después de llegar a los 25. Esto no requiere pensamiento, solo requiere conciencia. Algunas personas giran cuentas de mala durante la meditación, otras hacen mantras. Estas son solo formas de ayudar a mantener tu conciencia en algo más que tus pensamientos errantes. Entonces, la meditación es fácil, si entiendes que no se trata de tener experiencias espirituales. Por favor, no te preocupes por eso, solo practica estar presente. Si haces esto regularmente, descubrirás que estás consciente durante el día, cuando tus samskaras son golpeados. Ahora es solo una cuestión de tu nivel de compromiso. Cada vez que comienzas a sentirte perturbado, ¿estás dispuesto a relajarte y liberarte? ¿O todavía necesitas pasar por otra ronda de expresión y defensa de tus bloqueos? La verdadera práctica espiritual implica dedicar cada momento de tu vida a tu liberación. La vida es tu verdadero gurú. Te desafía a que te alejes más del ser o regreses al ser. La vida es tu amiga. Todo lo que sucede en la vida es una oportunidad para mejorar en liberarte de ti mismo. Morir para renacer. Si te esfuerzas sinceramente en liberar la fruta madura, y si permaneces centrado en el asiento del ser, mientras liberas tus samskaras pasados, te convertirás en un ser más consciente. Ya no tendrás que volver al centro después de una conversación difícil. Permanecerás centrado durante toda la experiencia. Al principio esto es difícil. Haz de esto lo más importante de tu vida, porque lo es. Realmente es la única manera racional de vivir tu vida. No es una técnica religiosa, es simplemente decidir prestar atención, despertar y hacer algo grandioso de ti mismo. Si te sueltas constantemente, eventualmente alcanzarás un estado de presencia perpetua. Te establecerás en el asiento del ser y nunca más dejarás ese asiento por el resto de tu vida. No importa lo que pase, no importa quién muera, no importa quién te deje, no importa qué. Todas esas cosas aún pueden surgir, pero tendrás el poder de decidir qué hacer al respecto. Habrá tiempo que nunca antes tuviste entre el evento y tu reacción ante él. Las cosas comenzarán a desarrollarse como en cámara lenta, incluso pensamientos y emociones reactivas. Esto te da tiempo para relajarte y dejarte llevar. A medida que sueltas, y hay menos cosas pequeñas, las cosas más grandes surgirán por sí solas. Puedes comenzar a tener sueños muy intensos. Es posible que estés conduciendo en el automóvil y comiences a sentir emociones poderosas, sin razón aparente.
Es simplemente energía, la Shakti, tratando de empujar hacia arriba porque le has dado el espacio para hacerlo. Ella es tu mejor amiga. Este flujo de energía interior te está ayudando y siempre está tratando de empujarte hacia arriba. No necesitas hacer nada excepto seguir soltándote. ¿Qué pasa si sucede algo que es una situación realmente mala? Eso ciertamente no es una fruta madura. Si eres sincero en este camino, ¿qué haces? Primero, déjate llevar. Siempre deja ir tu reacción humana primero. Si estás molesto y no puedes lidiar con la situación, ¿de qué sirve? Si no puedes manejar la vista de la sangre, no sirve de nada en la escena de un accidente. Primero, suelta tu reacción personal para que puedas atender la situación lo mejor que puedas. Tomemos un ejemplo. Recibes una llamada telefónica informándote que tu hijo de 16 años tenía drogas en el casillero de la escuela. Cosas difíciles como estas suceden en el mundo. Puede que no te guste, pero vas a tener que lidiar con eso. Tal vez tu mente comienza, ¿cómo pudo hacerme esto? Dios mío, ¿qué hice mal? Mi esposo se va a enojar mucho conmigo. Ya estamos teniendo suficientes problemas en nuestra relación. Este podría ser el final de mi matrimonio. ¿Por qué me merezco esto? ¿Qué diablos tiene que ver todo este melodrama personal con el problema de tu hijo? Esos son tus problemas y debes dejarlo ir. Se supone que no debes interactuar con el mundo exterior en función de tus bloqueos internos. Toda esa charla personal no tiene nada que ver con el problema en cuestión. Tiene que ver con el hecho de que esta situación golpeó tus bloqueos y ahora estás reaccionando a tus problemas en lugar del problema de tu hijo. Si permites que eso suceda, tomarás cada decisión en función de lo que te hace sentir mejor, que probablemente no sea lo mejor para la situación actual. Si te tomas las cosas como algo personal, intentarás protegerte evitando experiencias perturbadoras. Pero las situaciones difíciles presentan una oportunidad para cambiar esa dinámica. La forma de hacerlo es dejar de lado toda tu reacción personal. Solo déjalo ir. No abandonas la situación, abandonas tu reacción a la situación. Vas a la oficina del director, pero no para protegerte. Vas porque tu hijo necesita ayuda. Vas porque el director necesita ayuda con la situación. Vas porque eres el padre o madre y tu hijo es tu responsabilidad. Haces tu mejor esfuerzo para elevar la energía de una manera constructiva. No puedes hacer esto si te enfocas en tu vergüenza, miedos y otras reacciones personales. Es decir, dejas de lado lo personal para que puedas interactuar adecuadamente con lo que está frente a ti. Claro, eso duele. Tienes un ego ahí dentro y se va a molestar. Pero ya podrías entender, ¿no?, que tu motivo subyacente nunca es sobre ti. Tiene que ser acerca de servir lo que está sucediendo frente a ti. En la medida absoluta de tu capacidad, siempre sirves a la vida a medida que se desarrolla ante ti. El proceso de dejar ir se convierte en cómo trabajas en ti mismo. Tu única decisión es, ¿vas a dejarlo ir o no? Es tu elección. O estás trabajando en ti mismo de manera regular o no lo estás. Los bloqueos dentro de ti te generan pensamientos y emociones personales, no son más que samskaras sobrantes. Se basan en problemas pasados que no pudiste manejar y tenderán a llevarte en la dirección equivocada. Aprende a expresar tu ser superior. Expresa la parte más profunda de tu ser que está en armonía con la vida. Sigue dejando ir. Todo el camino espiritual consiste en soltarse a uno mismo. ¿Qué pasará si haces esto? Eso es lo que exploraremos a continuación. Vamos a tratar cómo debe ser la vida de cada persona. Independientemente de lo que te haya pasado o de lo que hayas hecho, en realidad no importa. Si sueltas los samskaras dentro de ti, ya no afectarán tu vida. Puedes ser verdaderamente libre de tu pasado. Esto es lo que significa vivir sin ataduras. Significa soltarse a sí mismo, trascender tu yo personal, morir para renacer como enseñó Cristo.
Es la esencia de todas las enseñanzas espirituales y es la verdad porque todos somos capaces de liberarnos si estamos dispuestos a hacer el trabajo interior. Una cosa es cierta, todos somos conscientes por dentro. La pregunta es, ¿de qué somos conscientes? Prácticamente todo el mundo es consciente de que hay energías en constante cambio en su interior, que a veces pueden ser abrumadoras, incluso si no entienden las energías para mantenerse erguidas en la vida. Las personas alejan las energías o tratan de liberarlas a través de la expresión externa. Aunque ambos esfuerzos causan sus propios problemas, son mejores que ahogarse por dentro. Cuando las personas se están ahogando en el agua, ¿qué hacen? Intentan agarrarse a algo sólido, como una tabla que pasa flotando para no hundirse. Así es como la mayoría de la gente vive sus vidas. Se están agarrando a lo que pueden para no ahogarse. Generalmente, a lo que se están agarrando es algo fuera de ellos mismos. Piensan que si los demás los respetaran más y los trataran mejor, no sería tan cáustico por dentro. Si alguien realmente los amara y les fuera leal, entonces estarían bien. El problema es que si logran obtener lo que quieren, se aferrarán a su vida y nunca lo soltarán, lo que crea sus propios problemas. Peor aún, si el mundo exterior deja de darles lo que quieren, empezarán a ahogarse de nuevo. Si quieres ver cuánto te aferras al mundo exterior, para evitar ahogarte por dentro, mira lo que sucede cuando el mundo no se desarrolla de la manera que esperas. ¿Qué sucede cuando alguien muy cercano a ti se comporta de una manera que no se alinea con tu modelo? Tu mente y tu corazón se incendian. Esto sucede incluso si la persona en realidad no ha hecho nada. Todo lo que se necesita es que tu mente piense, ¿qué pasa si mi esposo me deja? El esposo de Sally la dejó. Si Sam alguna vez me dejara, simplemente moriría. Eso es todo lo que se necesita, y sientes dolor y perturbación. Todas las energías se desestabilizan por dentro. ¿Por qué pasó esto? Sucede porque has estado tratando de construir un lugar de solidez dentro de tu mente al que puedas aferrarte. Siempre que todo lo refuerces razonablemente, te sentirás seguro y relativamente bien, pero te has distanciado del centro de tu ser aferrándote a algo exterior. Eso es lo que hacemos y no funciona. Si quieres crecer espiritualmente, si quieres tener una vida hermosa en lugar de una crisis de mediana edad, necesitas hacer el trabajo interior. Una crisis de la mediana edad ocurre cuando has estado construyendo, aferrándote y luchando durante la mitad de tu vida para estar bien y no lo estás. Simplemente no eres libre ni estás en paz por dentro, aunque tengas hijos, el matrimonio y el trabajo. Resulta que las crisis de la mediana edad son perfectamente razonables. Es sorprendente que más personas no las tengan. A la mitad de la vida, te das cuenta de que no ha funcionado. Todavía no está bien claro. Claro, estás bien siempre y cuando el cónyuge se comporte, los niños vayan bien en la escuela, y tú obtengas respeto en tu trabajo. Mientras todo esto suceda y tus finanzas se mantengan, tú estarás condicionalmente bien, pero por dentro sabes que puede cambiar en un santiamén, por lo cual debes seguir luchando para mantenerte a la vanguardia. Por eso la vida es una lucha. La alternativa es limpiar el desorden en el interior. Algún día te darás cuenta de que no te estás ahogando. Simplemente estás sentado en un planeta girando en medio de absolutamente ninguna parte. Esa es la verdad del asunto. La nave espacial Cassini tomó una fotografía de la Tierra desde 2 millones de millas de distancia y se dio cuenta que la Tierra es solo un punto en medio del espacio oscuro y vacío. ¿Cómo puedes caer al mejor planeta que existe y no estar bien? Hemos buscado a lo largo y ancho con nuestros telescopios espaciales y no hemos encontrado nada en ninguna parte, ni siquiera cerca de la majestuosidad de la Tierra. Básicamente, ganaste la lotería. Bajaste a este planeta fenomenal que siempre es emocionante, desafiante y lleno de crecimiento. Tienes todo tipo de colores, formas y sonidos. Es increíblemente sorprendente. Sin embargo, ¿qué haces? Sufres. ¿Por qué? No es el planeta el que te causa sufrimiento. Es lo que tienes almacenado en tu interior. Las preguntas lógicas se convierten en ¿por qué estás almacenando todas estas cosas dentro de ti?
Y si vas a guardar cosas en el interior, ¿por qué no hacerlo bonito? La gente colecciona todo tipo de cosas como pasatiempos. Algunos coleccionan cucarachas, tazas de té, sellos o monedas de todo el mundo. Pero tuviste una idea brillante para un pasatiempo. Recopilemos malas experiencias. Eso es lo que hiciste. Voy a recopilar todas las malas experiencias que he tenido y las guardaré dentro de mí para que me molesten por el resto de mi vida. ¿Cómo puede funcionar esto? Si sigues haciéndolo, acumularás más y más malas experiencias y tu vida se volverá cada vez más pesada. ¿De verdad vas a seguir haciéndote la vida tan difícil? En esencia te estás causando a ti mismo ser infeliz. Entonces estás saliendo y exigiendo que el mundo te haga feliz de alguna manera. El mundo no puede hacerte feliz mientras estás dentro haciéndote tú infeliz a ti mismo. Así es de simple. Tienes que trabajar para dejar ir la causa raíz del sufrimiento. El camino espiritual siempre se trata de dejar ir. Y eso significa lidiar con las energías bloqueadas. Las energías bloqueadas en el interior se van a acumular y necesitarán liberarse si no te ocupas de ellas. Estas energías pueden liberarse en forma de ira, peleas físicas, verbales y otros estallidos de comportamiento descontrolado. Cuando permites que las energías se liberen inconscientemente de esta manera, no estás a cargo. Las energías tenderán a seguir el camino de menor resistencia, según lo determinen los samskaras. Cuando permites que esto suceda, la energía descontrolada talla canales dentro de ti que harán que sea más fácil fluir de esa manera nuevamente. El flujo de energía se convierte en un hábito. Perderlo no solo es poco saludable, por lo que puede decir o hacer afuera, sino que también aumenta la probabilidad de perderlo de la misma manera nuevamente. Esto puede causar todo tipo de problemas. Cada vez que no estés a cargo allí, habrá problemas. Es así de simple. Comprender este proceso de bloquear y luego expresar energías nos ayuda a tener compasión por nuestros propios comportamientos pasados, así como por los demás. Compasión significa que entiendes la causa raíz del comportamiento de las personas. Las personas tienen problemas para manejar sus energías bloqueadas y en la mayoría de los casos no se les ha enseñado cómo canalizar las energías a un nivel superior. Hay un nivel superior de nuestro ser y esas energías inferiores pueden elevarse. Tienes acceso a una forma mucho más elevada de lidiar con las energías internas que simplemente dar un paso al costado y dejar que se expresen. Eso no significa que deban ser reprimidos. Tus elecciones no se limitan a la expresión o la supresión. Hay una tercera opción, la transmutación, y ahí es donde entra la verdadera espiritualidad. La supresión bloquea la energía interna. La expresión sin canalizar desperdicia su poder. El mayor uso de la energía es la transmutación. La mayoría de la gente no sabe nada sobre la transmutación de la energía, pero es la esencia de la espiritualidad. Actualmente su flujo de energía natural está bloqueado por los samskaras en sus centros de energía inferiores. Cuando la energía trata de liberarse, la empujas hacia abajo o permites que se escape un poco de vapor externamente. Esta liberación externa no resuelve nada a largo plazo. La energía simplemente se acumulará detrás de tus bloqueos. La liberación es temporal porque no se ha abordado la causa de la energía bloqueada. ¿Qué pasa si cuando la energía trata de surgir, la ves como una oportunidad para deshacerte del bloqueo que está golpeando? La energía intentará liberar el samskara empujándolo fuera del camino. El problema es que si el bloqueo se almacenó con dolor, volverá a aparecer con dolor, en lugar de empujarlo hacia abajo porque no puede manejar la experiencia, o liberarlo afuera como una forma de alivio. Puedes relajarte y liberarte a un nivel tan profundo que permitas que el bloqueo pase sin resistencia. Eso es lo que significa la transmutación de la energía. Implica usar la energía ascendente como una fuerza positiva y permitirte limpiar lo que sea que te estaba bloqueando. Esta es la forma más elevada de trabajar con tu energía interior. Úsala para crecer espiritualmente. Úsala para liberarte de los bloqueos que te mantienen atrapado.
Son esos bloqueos los que causan sufrimiento. Solo te permiten estar bien si las cosas son de cierta manera. Esto crea incomodidad, ansiedad y miedo acerca de la vida. Y esa incomodidad lleva a las personas a buscar todo tipo de distracciones, lo que solo crea más confusión. Todos conocemos este ciclo de perturbación y alivio temporal. Ahora sabes que hay una forma mucho más elevada de vivir. Si estás dispuesto a liberar los bloqueos, con el tiempo la energía encontrará su camino hacia arriba. Empujarás los samskaras fuera del camino, y lo siguiente que sabrás es que ni siquiera serás capaz de relacionarte con como solías ser. Esto es especialmente cierto acerca de cómo solías tratar con algunas personas a tu alrededor. Desearás poder regresar y decir, lo siento mucho, estaba tan perdido. Verás cómo las relaciones solían ser sobre encontrar una manera de estar más cómodo contigo mismo. Una vez que los bloqueos comiencen a despejarse, la energía encontrará su camino hacia tu corazón, y eso te consolará y te sostendrá. Las relaciones se tratarán naturalmente de amor y cuidado. Todas ellas se tratarán de servir a los demás. Ya no se tratará de controlar y de obtener algo que necesitas. Esto es lo que sucede cuando la energía es libre para elevarse dentro de ti. Si liberas los bloqueos, la energía naturalmente se elevará más. No tendrás que luchar contra ella. La energía quiere surgir. Recuerda siempre, la energía quiere subir, no tienes que forzarlo. Es mejor para el crecimiento espiritual a largo plazo si se permite que la energía se eleve naturalmente. Cuando elimines los bloqueos, sentirás un flujo ascendente constante de energía. Eventualmente te darás cuenta de que la Shakti desea expresar algo tan hermoso que te dejará sin aliento. Comenzarás a conocer una paz que sobrepasa todo entendimiento. No necesitarás nada. Tu estado natural es tan hermoso. Eres total y completo dentro de ti mismo. Simplemente depende de tu voluntad de trabajar con las energías. Si lo haces, Shakti subirá más y más hasta que finalmente se mueva como fuentes de alegría que fluyen desde los centros de energía superiores. Mientras lo haces, toda tu relación con este mundo se transformará en algo muy hermoso. Lo que estabas tratando de obtener desde el exterior ahora naturalmente sucederá en el interior. Te llenarás de amor y éxtasis. Una vez más, Cristo describió esto como no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Tendrás un flujo perpetuo de energía alimentándote desde adentro. La transmutación del flujo de energía interior es la respuesta a todos los males del mundo. Si las personas se sintieran completas por dentro y fueran alimentadas por el flujo constante de amor y paz profunda, no estarían peleando entre sí. ¿Por qué matarías, robarías o dañarías a alguien si estuvieras contento contigo mismo? Es solo porque la gente está luchando por dentro que se ve impulsada a luchar por fuera. Esa es la única razón por la que necesitamos tantas reglas y leyes. Las personas que se dejan solas crean grandes problemas al luchar con sus perturbaciones internas. Hay algo mucho más elevado dentro de nosotros y resulta ser nuestro estado natural. Eres un ser hermoso, un ser verdaderamente impresionante, pero no puedes reflejar esa belleza si no estás bien. No importa lo hermosa que sea, si estás tratando de no ahogarte, no va a parecer tan hermosa. Para dejar de luchar de una vez por todas, esfuérzate por liberarte de los bloqueos. Un ser espiritual ve la vida de la siguiente manera. Bajé al planeta Tierra por un corto tiempo, y estas son las experiencias que llegué a tener. Fueron desafiantes, pero los manejé y estoy mejor gracias a ellos. No suprimes tus problemas y no permites que se conviertan en la base de tu vida. Un problema pasado es solo una de las muchas cosas que sucedieron para ayudarte a crecer. No necesitas saber por qué sucedió. No necesitas analizar su causa y efecto desde un punto de vista kármico. Todo tipo de cosas suceden todos los días,
y no entiendes por qué suceden. Sin embargo, te sientes cómodo manejándolos. Solo insistes en comprender los eventos que no puedes manejar cómodamente. La comprensión se convierte en una muleta, una fuente de racionalización. Si la mente no puede encajar un evento en su modelo conceptual, insiste en saber por qué sucedió. Es mejor aceptar primero la realidad y luego trabajar con ella de manera constructiva. Tú eres el sí mismo. Eres el testigo consciente de todo lo que pasa ante ti. Vives en lo más profundo y nada allí es más poderoso que tú. Tienes libre albedrío, úsalo para aceptar lo que ya sucedió, en lugar de dejar que los eventos pasados arruinen el resto de tu vida. Libérate de esos samskaras. Transmuta tu flujo de energía bloqueado en una poderosa fuerza espiritual. Eres capaz de dejar ir a un nivel muy profundo si realmente lo deseas. No es una cuestión de habilidad, depende de la intensidad de la intención. El trabajo interior es diferente del trabajo exterior. En el mundo exterior hay cosas que quizás no puedas lograr debido a limitaciones físicas. Por más que lo intentes, no puedes levantar una montaña o correr a la velocidad de la luz. Tienes limitaciones físicas, pero por dentro no tienes tales limitaciones porque no hay un aspecto físico del ser. Eres conciencia pura, y tu voluntad tiene completo dominio sobre la mente y las emociones. Como hemos visto, la mayoría de tus pensamientos y emociones son creados por los bloqueos que tienes almacenados en tu interior. Estos bloqueos son tuyos y puedes dejarlos ir cuando quieras. Una vez más, el problema es que como estaban guardados con dolor, se van a soltar con dolor. Ahí es donde entra en juego la profundidad del compromiso. Quieres ser libre para vivir una vida hermosa y profunda más que evitar la incomodidad. Muchos adictos a las drogas han pasado por el dolor de la abstinencia para recuperar sus vidas. Todo se reduce al viejo adagio: donde hay voluntad hay un camino. Puedes dejar ir tus bloqueos si realmente lo deseas. ¿Qué estarías dispuesto a pasar por la relación de amor más satisfactoria? Un estado constante de bienestar y la capacidad de sentir la presencia de Dios fluyendo a través de ti en todo momento. ¿Cómo responderías? ¿Dirías tú, estoy demasiado ocupado y no me gusta ninguna incomodidad? ¿O aceptarías el desafío y dirías, lo que sea? Estaría dispuesto a pasar por cualquier cosa para vivir permanentemente en tal estado. Afortunadamente tienes la habilidad. Ese no es el problema, pero tienes la fuerza de intención para emprender el profundo viaje espiritual hacia la liberación. La voluntad es como un músculo. Se construye ejercitándolo. Practica decir, yo soy el jefe aquí, esta es mi casa, soy el único que vive aquí y tengo derecho a convertirlo en un buen lugar suficiente para llevar a cabo tu función. Rendirse es liberar todo lo que queda almacenado en el interior y dejarlo pasar. Recuerda, fuiste tú quien se resistió a los eventos pasados, los cuales ocasionó que se almacenaran los samskaras. ¿Por qué no aprender a relajarse y liberarse voluntariamente a medida que se limpian los bloqueos para que puedas experimentar el hermoso flujo de energía interior como debe ser? En un estado interior elevado, sino que también te convertirás en una bendición para la tierra. Donde quiera que vayas, cualquier cosa que hagas, será una bendición para los demás. Si sigues con este proceso todos los días, llegarás allí. Reserva tiempo para recordar quién eres y para recordar tu compromiso de limpiar por dentro. Las prácticas matutinas y vespertinas te ayudarán a hacer esto. No tiene que ser mucho tiempo, solo lo suficiente para relajarse y liberarse. Volver al centro y recordar usar cada momento de tu vida para liberarte de tus bloqueos. Si haces esto, el resto sucederá solo. Es un proceso natural que tendrá lugar. Recuerda siempre, es trabajo del espíritu liberarte de ti mismo. Shakti quiere ser libre, pero estás en el camino. Cuando Shakti comience a empujar los bloqueos hacia arriba, tendrás la tendencia a empujarlos hacia abajo porque no es cómodo vivir en ese fuego. Almacenaste disturbios pasados allí, y no se siente bien cuando se agitan.
Imagina que alguien te está hablando y te sientes fuerte y confiado en la conversación. De repente dicen algo que golpea tus bloqueos y comienzas a sentir que tu fuerza se te escapa. Si eres sincero, usas la situación para tu crecimiento. No es el momento de discutir con la persona, es el momento de crecer espiritualmente. Tranquilo y centrado, te preguntas internamente, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué bloqueo fue golpeado que causó este cambio de energía? Luego, para usar la situación para el crecimiento, te relajas y permites que la energía empuje el bloqueo hacia arriba. No tienes que hacer nada excepto no interferir en el proceso. Shakti hará su trabajo de empujar hacia arriba. Tú tienes que hacer tu trabajo de soltar. Para recordar hacer esto en el momento, establece la práctica de recordar tu intención cada mañana. El propósito de mi día es dejar ir mis bloqueos y evolucionar espiritualmente. Luego, cada noche recuerda, el propósito de mi día era dejar ir mis bloqueos y evolucionar espiritualmente. Nunca te quejes de lo que pasó. Solo libera internamente los eventos del día para que no dejen samskaras. No dejes que nada se quede atascado allí. Una vez que te vuelvas bueno en esto, aprenderás a hacerlo a lo largo del día. Haz tu mejor esfuerzo con cada interacción. Luego, déjalo ir. Recuerda siempre lo que está pasando. Estás ahí y algo está pasando que está causando que la energía se mueva hacia adentro. Tu tendencia es alejarlo si no te gusta o aferrarte a él si te gusta. Es como si estuvieras manos allí y las usaras para tratar de controlar la experiencia interna. Rendirse significa no hagas eso. Eso es todo lo que significa. Significa que estás listo, dispuesto y capaz de sentarte en el asiento de la conciencia cuando la energía cambia y simplemente déjala ir. Tu interacción con la energía es similar a cuando decides dejar de fumar o romper cualquier otro hábito. Vas a sentir la tendencia a retomar el hábito. Se siente como un tirón magnético sobre ti para ir en esa dirección. Lo mismo sucede cuando se golpea un bloqueo. Tiene un poder atractivo que te atrae hacia él. Tienes que ver eso. Debes darte cuenta de que sigue tirando de ti y a veces no te deja en paz. Eso no es malo, es bueno. Solo relájate más. Se trata de relajarse. Si estás usando tu voluntad para relajarte, no puedes usar tus manos internas para alejar la energía o agarrarla. Algún día vas a recordar esto. Algo se va a despertar dentro y sabrás exactamente de lo que te estoy hablando. Observarás la energía tirando de ti y tratarás de soltarla. Por primera vez te darás cuenta de lo que realmente está sucediendo. Estás luchando contigo mismo. Tú eres ambos lados de la lucha. Una parte de ti quiere dejar ir, pero otra parte todavía quiere ceder al tirón de la energía. Una vez que desees sinceramente dejar ir los viejos flujos de energía habituales, te darás cuenta de que tienes todo el poder que necesitas en tu interior. Eres el único que vive allí. Solo necesitas relajarte profundamente y dejar de luchar contigo mismo. En ese momento, algo asombroso va a suceder. Toda la energía que te empujaba hacia abajo y hacia afuera cambiará de dirección. Comienza a levantarte hacia adentro y hacia arriba. Esta es la transmutación de la energía y es real. A medida que la liberación se convierte en el significado de tu vida, este proceso interno se intensificará significativamente. Una vez que aprendas que tu centro de intención es más fuerte que cualquiera de los flujos de energía habituales causados por tus samskaras, te sentarás en silencio en tu interior, en el asiento de la conciencia, y permitirás que tenga lugar el proceso de purificación. Cada día, cada momento, tienes la oportunidad de explorar la grandeza de tu ser. Dejar ir así no es una lucha o un acto de control. Es mucho más sutil que eso. Tal vez esta analogía ayude. Imagina que estás en un juego de tira y afloja. Estás solo en un extremo de la cuerda y todo un equipo de fútbol americano de la NFL está en el otro extremo. Estás en un gran problema. La fuerza que tira de ti en la dirección del equipo es muy fuerte. Has estudiado todas las técnicas más recientes sobre cómo clavar los talones, cómo usar mejor tu peso corporal,
y cualquier otra cosa que los expertos puedan enseñarte sobre cómo mantenerte firme en un tira y afloja. Estás haciendo todas las técnicas, pero no están funcionando. De repente, Yoda, el gran sabio de Star Wars, aparece para ayudar. Cree que todos se llaman Luke. Yoda dice, Luke, ¿no sabes cómo hacer esto? Déjalo ir, suéltame, Lucas. Y Luke dice, ¿qué quieres decir con soltar? Si me suelto me arrastrarán por el barro de cabeza. Yoda dice, suéltalo, debes hacerlo. Y Lucas dice, no lo entiendo, ¿cómo me dejo ir cuando esta gran fuerza está tirando de mí? Yoda le responde, relaja las manos, Luke, relaja tus manos. Y Luke dice, no las manos, los pies, las piernas y la posición del cuerpo. Así es como terminar este tira y afloja. Yoda dice, terminará, Luke, si relajas las manos. Resulta que es verdad, si relajas las manos durante un tira y afloja, la lucha terminará de inmediato, no más cuerda, no más tirones. No importa cuán fuerte sea el tirón, si relajas las manos puedes ir a casa y almorzar. Eso es todo lo que realmente querías para empezar. ¿Quién dijo que tenías que llevarte todo el equipo de fútbol a casa? Solo relájate y déjate llevar, y toda la lucha habrá terminado. Eso es exactamente lo que es rendirse. Estás ahí y la energía te está atrayendo hacia ella. Por favor, no luches contra eso. Solo relaja tus manos internas y déjate llevar. Si esto suena muy zen, bien, porque lo es. No necesitas ser fuerte, necesitas ser sabio. La energía bloqueada no puede llevarte a ninguna parte si simplemente te relajas y te dejas llevar. Con el tiempo, encontrarás que hay un lugar dentro de ti que está detrás de la conmoción de la tormenta. Simplemente puedes relajarte y volver a caer en ese lugar. Este es el lugar desde el cual estás notando la conmoción interna, y este lugar es tranquilo, silencioso y nunca hay tormentas. Este es el asiento del sí mismo. No encuentras el camino de regreso al ser, simplemente dejas de irte. Si trabajas en esto, llegarás a un hermoso estado interior que siempre está ahí para ti. Es un lugar de refugio y todo lo que necesitas hacer es seguir soltándote. Esa es la vida de entrega. Una vez que ya no te estás ahogando por dentro, una vida completamente diferente se vuelve posible para ti. Ahora puedes comenzar a discutir quién eres y cómo puedes ser allí. A medida que se liberan los bloqueos, la energía se libera de tener que rodearlos. Empiezas a sentirte más feliz, empiezas a sentirte más alto, empiezas a sentirte como solías sentirte cuando tenías un día realmente bueno o una experiencia particularmente buena. Pero esta vez nada especial está sucediendo. Estás sintiendo una energía edificante dentro de ti que sigue subiendo más y más. Empiezas a sentir amor simplemente porque el cielo es azul. Todo lo que está sucediendo entra y lo sientes todo en un nivel más rico y profundo. Esto se debe a que eres más abierto, más receptivo. No tienes las necesidades y los problemas que estabas tratando de resolver, debido a que no tienes toda esa conmoción adentro y te sientes más pleno y completo. No hay nada que necesites del exterior. Empiezas a ver las necesidades bajo una luz completamente diferente. Solías hacer de la satisfacción de tus necesidades tu prioridad. La mayoría de nuestras necesidades modernas son psicológicas, no fisiológicas. Las necesidades psicológicas son en realidad antinaturales, ya que indican que algo falta o está mal. Si te sientes pleno y completo dentro de ti mismo, no hay necesidades psicológicas. Las necesidades psicológicas provienen de tus bloqueos. Cuando la energía se libera, lo que sientes es amor, alegría y entusiasmo, porque son solo palabras diferentes para energía edificante. En el sentido más puro, esta energía que fluye hacia arriba es bastante diferente de las emociones. Una emoción emana de tu corazón y te atrae hacia su vibración. El entusiasmo es algo que brota por dentro. Es un flujo de energía edificante, espontáneo y de todo el sistema. Es de hecho Shakti liberada. Cuando tus energías están liberadas, no necesitas energía de nadie más.
Tienes tanta energía dentro de ti que es incomprensible. Seguro que alguna vez has experimentado que si sucede algo que realmente te gusta, puede haber un estallido repentino de energía interior. ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿Una 1000 millonésima de segundo? Imagina que te sientes deprimido y no te va bien. De repente algo sucede. Tal vez recibes una llamada telefónica que te hace hablar y sonreír, y hace que tu energía fluya. La energía siempre estuvo ahí, pero te abriste porque la llamada coincidió con algo que te gustaba. Un bloqueo se eliminó temporalmente y toda esta energía fluyó hacia arriba. La verdad es que si ese bloqueo no hubiera estado en el camino, no habrías necesitado la llamada telefónica para abrirte. Es por eso que haces el trabajo interno de liberar bloqueos. A medida que se liberan los bloqueos, la energía te lleva a estados cada vez más altos. Ya sabes cuáles son los estados superiores. Los estados superiores tienen que ver con el amor. Se trata de estar realmente entusiasmado con tu trabajo y cualquier otra cosa que estés haciendo. Las energías superiores son hermosas. Son mucho más hermosas que la expresión de las energías inferiores. A medida que te abres la vida, ya no se trata de buscar estados no negativos. Se trata de permitir estados positivos cada vez mayores. El crecimiento solía consistir en no sentir más ira o ansiedad. Ahora se trata de sentir tanto amor abrumador al despertar que te cuesta levantarte de la cama. Luego la sensación de entusiasmo por ir a trabajar se vuelve tan fuerte que te saca de la cama y te impulsa a lo largo del día. Esto es lo que se siente cuando la energía fluye. La mayoría de la gente no cree que la vida pueda ser así. Sienten que deben encontrar el trabajo perfecto para estar entusiasmados de ir a trabajar. ¿Cómo defines ese trabajo perfecto? Lo defines como el que te abre. En otras palabras, el que se adapta perfectamente a tus bloqueos para que tu energía pueda fluir. El problema es que si el mismo trabajo alguna vez golpea tus bloqueos de manera incorrecta, cerrará. Todavía estás dejando que tus samskaras manejen tu vida. No se trata de encontrar el trabajo adecuado. Se trata de liberar los bloqueos para que puedas estar entusiasmado con el trabajo que tienes. No importa qué tan alto llegues, siempre puedes llegar mucho más alto. No creas a los que dicen que no puedes disfrutar de la felicidad, a menos que también conozcas la tristeza. Eso no es verdad. Así es la vida si todavía estás bloqueado. Una vez que estés desbloqueado, notarás que la energía siempre es hermosa. Es una oleada siempre nueva de alegría edificante que eleva tu corazón, tu mente y todo lo que hay dentro de ti. Serás más consciente de lo que solías ser y tendrás el entusiasmo de un niño sobre todo lo que llegues a hacer. Quizás te preguntes por qué estarías motivado para hacer algo si ya estás tan contento. La respuesta es simple. El amor quiere expresarse y el entusiasmo quiere crear. Una vez que la energía ya no está bloqueada y fluye libremente, las necesidades personales ya no son tu motivación. Tus acciones son la expresión de amor y gratitud por la vida. Toda tu vida se convierte en un acto de servicio. Incluso tus relaciones se convierten en actos de servicio a otros seres humanos. No necesitas nada de una relación, pero al amor le encanta expresarse. Si tienes un gran amor dentro de ti, la gente se sentirá atraída por ti. No tienes que preocuparte por atraer a alguien o mantenerlo interesado en ti. Las personas se sienten atraídas por la luz, es muy natural. Si hay alguien especial, lo colmas de amor día y noche, sin esperar nada a cambio. El amor es un regalo único, es tan hermoso, tanto para el que lo da como para el que lo recibe. La vida es tan simple una vez que estás bien por dentro. No haces las cosas por los frutos que dan. Cada momento es total y completo en sí mismo. Llegas al punto en que no hay nada más sagrado que el espíritu que fluye dentro de ti. Puede haber momentos de perturbación, pero no tienes que hacer nada al respecto. Estos vienen y van, y no afectan tu flujo de energía, a menos que tú los dejes. Llegarás a darte cuenta de que esta energía dentro de ti sabe lo que estás haciendo. No solo es hermoso, es inteligente. Si lo dejas, lo arreglará todo. La energía ascendente hará todo el trabajo interno por ti. Tu único trabajo es no interferir, rendirte. Profundicemos aún más para explorar lo que sucede a continuación.
La energía que fluye dentro de ti es tan hermosa que tu conciencia se siente naturalmente atraída por ella. Lo que estás experimentando es todo lo que siempre esperabas sentir desde el exterior, pero que solo podías saborear por un momento. Te enamoras completamente del flujo de energía espiritual. Una vez que estés siendo alimentado por el flujo interior, tu vida exterior estará bien. Antes de eliminar los bloqueos, necesitabas que el mundo fuera de cierta manera para que estuvieras bien. Esto creó una lucha con la vida a diario. Cuando sueltas lo suficiente para despejar el flujo de energía interior, la lucha cesa. Te das cuenta a través de la experiencia directa de que todo lo que siempre quisiste está fluyendo dentro de ti y la batalla prácticamente habrá terminado. La atracción por el flujo incondicional de la energía interior es una maravillosa historia de amor. De hecho, la Biblia dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora hazlo tú. Ese es el último mandamiento en el Antiguo Testamento, y Jesús lo repitió muchas veces. Ya no tienes que preocuparte de cómo amar a Dios, porque lo que fluye dentro de ti es espíritu, y naturalmente lo amas con todo tu corazón. Te gusta estar drogado y el espíritu es lo supremo. Es más alto de lo que cualquier droga podría llevarte. Es más alto que cualquier relación que puedas tener. El amor y la alegría que trae nunca se detendrán a menos que lo detengas. Ese río fluirá cada momento de tu vida, a menos que lo reprimas. Pero ahora lo sabes mejor. Una vez que la energía comience a fluir espontáneamente, no la tocarás. Solo la respetarás, la honrarás y la apreciarás. Interiormente dirás gracias y seguirás soltándolo. Esto se convierte en tu única oración. Gracias, gracias, muchas gracias. Ahora que esta energía fluye dentro de ti, limpiará el resto de tus bloqueos. Esto no sucederá inmediatamente. Debes estar dispuesto a dejar que se vayan naturalmente. La Shakti expulsará los samskaras y la dejas. Tu vida entera se vuelve espiritual, acerca del espíritu. Descansas en el hermoso flujo de la energía y te da la fuerza para dejar ir lo que necesitas ser limpiado. Con el tiempo, aprendes a disfrutar cada momento de este viaje. Te estás liberando, llevándote a Dios. Cuando te estás acomodando en el flujo ascendente de energía, ese es un estado de verdadera satisfacción. Satisfacción no significa que seas perezoso, significa que no te molestan por dentro. Es tan hermoso lo que sucede en tu interior, que por primera vez en tu vida te sientes en completa paz. No estás buscando nada. Si miras al mundo, ves lo que hay allí, no lo que quieres o no quieres que esté allí. La experiencia del exterior no estimula ninguna preferencia dentro de ti. Simplemente entra, pasa y te deja como te encontró, en un estado de bienestar extático. Una vez que hayas alcanzado un nivel profundo de claridad interior, notarás que el hecho de que estás satisfecho con la realidad no significa que no interactúes con ella. El mundo seguirá apareciendo ante ti, pero ya no tiene nada de personal. Es solo la parte de la creación que pasa ante ti en este momento. La realidad no te molesta porque no necesitas nada de ella. Simplemente existe y tú simplemente existes en perfecta armonía. Cada momento que se desarrolla frente a ti está ahí para que lo sirvas. Puede ser tan simple como apreciarlo, o puedes elevar la energía del momento que pasa ante ti. Una sonrisa, una palabra amable, una mano amiga, todas estas son formas de elevar la energía a medida que pasan. Hacer tu trabajo lo mejor que puedas, cuidar de tu familia, servir a tu comunidad. Estos actos simples son tanto un servicio al universo como cualquier otra cosa. Imagina que estás dando un paseo y hay un papel al lado de la carretera. Sientes la desarmonía y lo recoges. No es un tengo que o un se supone que. Eres simplemente un artista que hace que el mundo sea más hermoso. Tu mente no dice recogeré pero no voy a recoger cada pedazo de basura. Tampoco tu mente dice qué idiota tiró este papel aquí abajo. Este es el tipo de persona que arruina el mundo. No. Eres simplemente un ser espontáneo que está en armonía con la vida.
No esperas nada a cambio de tus acciones porque no se realizaron para obtener aprobación o reconocimiento. No puedes evitar compartir la hermosa energía que está sucediendo dentro de ti con el momento que tienes frente a ti. La mejor vida que puedes vivir es cuando cada momento que pasa frente a ti es mejor porque lo hiciste. Sirve el momento presente con todo tu corazón y alma. Imagina cómo sería el mundo si todos hicieran esto. Comienza levantando lo que aparece ante ti. Si no puedes ni servir lo que se te pone adelante, ¿cómo vas a cambiar el mundo? Si estás tan molesto por las condiciones del mundo, que estás nervioso con todos los que te rodean, no estás ayudando a nadie. Si no puedes crear armonía en tu propio hogar, ¿qué derecho tienes para quejarte de que los países se disparan misiles entre sí? Tienes que vivir una vida que si todos la vivieran habría paz. Si no puedes hacer eso, eres parte del problema, no de la solución. Se trata de dejarse llevar por uno mismo. El mundo va a entrar y va a golpear lo que queda de tus samskaras. Lo que sientes que sucede por dentro, cuando eso sucede es energía reactiva. Nunca actúes en base a eso, solo estarás contaminando el medio ambiente con tus bloqueos internos. Y nada bueno puede salir de eso. Una vida espiritual no se trata de adherirse a un conjunto determinado de reglas. Se trata de nunca actuar en función de tu energía personal. Para empezar, no podrás hacer eso, así que trabaja en ello. Cuando la energía te perturba, simplemente déjala ir. Tu reacción inicial generalmente será que surjan tus cosas personales. Si lo dejas ir, podrás interactuar con el momento que tienes frente a ti de una manera más constructiva. Simplemente pregúntate, ¿hay algo que pueda estar haciendo para servir el momento que tengo delante? No para mí, ya me solté. Ahora que estoy claro y no reactivo, ¿hay algo que pueda hacer para elevar el momento a medida que pasa? Una vez que aprendas a dejar de lado el ruido reaccionario de los pensamientos y emociones personales, las cosas se aclararán. Sabrás cómo trabajar con la situación frente a ti. Si estás consciente, presente y prestando atención, sabrás qué hacer. El momento frente a ti te está hablando. No tienes que ser en palabras, el papel en el suelo, la persona que necesita ayuda. Tu respuesta se hace evidente. La verdad más profunda es que ni siquiera importa lo que hagas. Lo que importa es de dónde vienes. Lo que importa es tu motivo. Si tu motivo es dejarte ir y servir el momento que tienes delante, eres digno de un gran respeto. ¿Cómo te gustaría conocer a alguien cuyo único motivo y propósito en la vida es primero dejar de lado sus bloqueos personales y luego hacer todo lo posible para servir lo que está frente a ellos? No pueden hacer nada malo porque su motivo es puro. Si el motivo en sí es puro e impersonal, al final esparcirá luz. Asegúrate de que tu motivo sea puro, luego no mires hacia atrás. Si alguien critica tus acciones, solo discúlpate y déjate ir. Estar siempre dispuesto a aprender. Si vienes del lugar más alto que puedas, no hay culpa ni vergüenza. Los frutos de lo mejor que puedes hacer son algo muy sagrado. Si algo terrible sale de lo mejor que puedes hacer, acéptalo. Es tuyo. Deja que te enseñe. Deja que te haga mejor, para que lo hagas mejor la próxima vez. Por favor, no te sientas mal por eso. No juzgues nada. Solo cuando no hiciste lo mejor que pudiste, te perturbaste personalmente y cediste a eso. Es cuando construyes karma y las cosas se vuelven realmente complicadas. Practica dejarte llevar y eventualmente te encontrarás en un asiento de conciencia que no puede ser perturbado por nada de lo que estés experimentando. Siempre habrá una hermosa energía alimentándote y criándote. En este punto no hay más técnicas, no hay más enseñanzas. Todo sucede naturalmente a partir de entonces. Intuitivamente te das cuenta de que este hermoso flujo de energía debe provenir de alguna parte. Yogananda escribió: «Oh, ¿qué ha sido de mí? Intoxicación sobre intoxicación. Incesantes e indescriptibles multitudes de divinas embriagueces vienen a mí sin cesar. ¿De dónde viene esta energía? Lo sientes como un flujo, como si corrientes de agua fluyeran hacia arriba dentro de ti. Esto no es teórico, es real. Hay una experiencia constante de Shakti, de espíritu, que fluye dentro de ti. Debe estar viniendo de alguna parte.
tiene que tener una fuente. Ahora estás listo para la siguiente etapa de tu viaje a casa. Comienza a buscar la fuente. Muy pronto te darás cuenta de que la mente no puede ayudarte en este viaje. Cualquier enfoque en los pensamientos aleja la conciencia del ser y disminuye el flujo de energía. Este no es un viaje analítico o filosófico. Solo una cosa puede buscar la fuente del flujo de energía, aquello que lo está experimentando, es decir, tu conciencia. Para buscar la fuente de un manantial de agua dulce, nadas hacia la corriente. Sientes la corriente y entras en ella. Es lo mismo cuando buscas la fuente del flujo de Shakti. Tu conciencia siente el flujo y se funde en él. Esto se convierte en toda tu práctica espiritual. Esto es rendición, verdadera rendición. Hasta ahora has practicado la rendición dejando ir tu yo inferior. Ahora que has aprendido a sentir esta energía superior fluir en tu interior, te rindes a ella. Hasta esta entrega final, todavía hay una experiencia sujeto-objeto. La conciencia, sujeto, está experimentando el flujo de Shakti, objeto. Si quieres conocer verdaderamente el flujo, debes caer en él, volverte uno con él. Para acercarte a convertirte en uno con el flujo, debes entregar todo tu sentido de separación. No es suficiente experimentar la energía, debes liberarte en ella. A medida que te sueltes, el flujo te atraerá hacia adentro. Ahí es donde fueron los grandes maestros. En sánscrito, la palabra yoga significa unión. Meher Baba dijo que cuando entró por primera vez en el estado más alto de iluminación, fue como si una gota de agua cayera al océano. Intenta encontrar esa gota. No puedes, se fusionó en el océano. Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. Estas enseñanzas son las mismas. Cuando dejas de separar tu sentido del yo, de este flujo de energía, comienzas a atraerte hacia él y te vuelves uno con él. Yogananda lo llamó un río de alegría que fluye dentro de ti. Tu camino es encontrarlo, ir allí, entrar y ahogarte. Ahora estamos discutiendo el estado más alto, y todo el mundo es capaz de alcanzar este estado. Recuerda cómo llegamos aquí. Llegamos aquí soltando los bloqueos a este flujo. Los estados superiores son totalmente naturales, pero no deberías estar buscándolos. No te bloquees y luego trates de experimentar lo que es no estar bloqueado. Mejor desbloquea y las meditaciones más profundas vendrán de forma completamente natural. Estarás ocupándote de tus propios asuntos, viendo la televisión y caerás en estados que no podrías alcanzar después de horas de meditación. Te convertirás en un ser de Shakti, y ella te llevará al éxtasis una y otra vez. No hay nada más hermoso que el flujo de Shakti. Ella es tan satisfactoria que nunca la bloquearías de nuevo. Si pasa algo y sientes que quieres defenderte, no lo toques. Primero suelta la parte de ti que quiere cerrarse. Luego trata con el exterior. Usa todo para soltar lo que se interpone entre ti y el estado de realización de Dios. Comienza con la fruta madura a lo largo del día y luego progresa para dejar atrás tu pasado. Esta es una manera perfecta de comenzar una transformación significativa. Una vez que aprendes a dejar de lado las perturbaciones autogeneradas, inevitablemente sucederá algo más grande. Debido al trabajo que has hecho contigo mismo, serás totalmente natural que te dejes llevar durante los momentos más difíciles. No esperes hasta que estalle una terrible bomba en tu vida para preguntarte qué hacer diferente. Necesitas hacer el trabajo de liberarte en tu vida diaria. Entonces serás capaz de manejar cualquier cosa que la vida te traiga. Como la mayoría de las cosas en la vida, estos estados espirituales más profundos toman tiempo. Solo haz el trabajo interno y la energía comenzará a fluir. Una vez que las compuertas se abran dentro de ti, tendrás toda la ayuda que necesitas para el ascenso. No estás caminando solo por este camino. Todos los que caminaron antes que tú te están levantando. Solo sigue soltándolo. Pase lo que pase, sigue soltándolo. Estos estados no van a ocurrir todos a la vez y luego permanecer allí. Obtendrás prisas de vez en cuando porque algo se abre. Está bien si vuelve a cerrarse, no te preocupes. Todavía tienes trabajo que hacer.
Sé amable, dale tiempo. Eventualmente el flujo ascendente nunca te abandonará. Llegarás a ser un conocedor de tu alma, un conocedor del espíritu. Cuando puedas relajarte y liberarte en los estados más profundos, finalmente despertarás a la plena autorrealización. Eso es lo que es la verdadera iluminación. La iluminación no es una experiencia espiritual, es un estado espiritual permanente. No importa qué tan profundo hayas sido, por favor no digas que estás iluminado. Que esa palabra se reserve para los grandes maestros. Solo estate contento. No construyas un ego espiritual. La espiritualidad no se trata de colgar una teja que dice «soy una persona espiritual». Se trata de dejar ir eso también. Se trata de dejarse ir perpetuamente por completo. Si nunca dejas de hacer esto, la energía se hará cargo. Donde solías ver tu propio yo personal expresándose, ahora no verás nada más que el flujo de Shakti. Entrégate a la corriente. Dale tu vida. Fúndete en él y te llevará al resto del camino. Esa es la rendición final. ¿Entiendes por qué Cristo dijo que el reino está dentro de ti? Es la esencia misma de tu ser. Tus alturas son incomprensibles y eres perfectamente capaz de hacer este trabajo. Tus estados internos seguirán aumentando más y más a medida que sigues soltándolos. El hecho de que estés interesado en estas enseñanzas significa que has cambiado el mundo. Tú que haces el trabajo de liberarte a ti mismo, debes ser profundamente respetado. La vida es una gran maestra. Si estás abierto, cada situación tiene algo que enseñarte sobre ti mismo y el momento que se desarrolla frente a ti. Comienza reconociendo el flujo de la vida.